Cuando hablemos de las personas mayores, es importante ser cuidadosos en nuestra percepción hacia ellos. Muchos tienen una vida social activa, conviven con personas de su misma edad y aunque tengan un cuerpo añoso, eso no les impide andar de aquí para allá. Sin embargo, debemos reconocer que hay otros adultos mayores que han caído en un aislamiento social debido a que sus familias piensan que son unos viejitos aburridos o que son abuelitos, frágiles y desmemoriados. Y aunque en algunos casos esto puede ser cierto, no implica que se les deba excluir de la vida familiar. ¿No será que en lugar de ver los puentes que nos unen con nuestros adultos mayores, solo vemos lo que nos separa? Vivir aislados y sentados en un sillón no debe ser el destino de las personas mayores. Encontremos temas, pláticas, gustos e historias que nos conecten y vinculen con ellos. Valoremos sus historias. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es esto de valoremos las historias de los abuelos. Yo creo que es muy importante que volteemos la mirada a ver a los abuelos y a las abuelas, porque la cultura como que nos ha hecho mirar a otro lado, valorar mucho todo esto que es la juventud y eternamente joven, vivir eternamente joven. Pero los abuelos tienen muchísima sabiduría, muchos años en este planeta y muchísimas cosas que nos pueden enseñar. Pero a mí lo que más me preocupa es que últimamente los hemos dejado aislados, no los escuchamos, se sienten solos, creemos que están pasados de moda. Entonces, pues yo creo que es muy importante que, por supuesto, volvamos a voltear la mirada y valoremos lo que significa tener a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Y bueno, de esto vamos a platicar, por supuesto, el día de hoy. Y al final, como ya sabes, vamos a cambiar un poquito de tema, pero va a ser también muy importante, que es, vamos a hablar en el último bloque con Edgar Serral de Monreal. Él es asesor nacional de desarrollo de programas de aldeas infantiles y él nos va a platicar sobre las medidas que podemos tomar para reducir la violencia dentro de los hogares. Actualmente estamos viendo que en el interior de los hogares una de las, le están llamando la segunda pandemia, es la violencia intrafamiliar, así es que bueno, pues vamos a poner también la mirada en este problema para ver qué podemos hacer para frenarlo. Mi Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. Enfermedades mentales. Hola, Cris, aquí estoy escuchando, muy atenta y leyéndolos también. Feliz, como siempre, de poderme conectar, de estar presente, de ser parte de este equipo, que hacemos lo posible y lo imposible, también lo intentamos, ¿verdad?, para estar enlazados. Así que claro, bueno, leyéndolos y con este tema que para mí, se los he platicado muchas veces, mis abuelos y mis abuelas han sido parte fundamental de mi vida. Y el día de hoy las 4 bisabuelas de mis hijos siguen vivas, lo digo cada año o cada que tocamos el tema, pero siguen vivas y gracias a Dios con salud. Así que pues ellos pueden escuchar historias maravillosas de sus bisabuelas aún. Así que bueno, pues algún día les platicaré o escribiré un libro tal vez del tema. Mientras tanto, pues gracias a todos los que nos están compartiendo sus historias, sus comentarios. Incluso por acá nos saludan. Vi desde San Francisco, California, Ana Moreno. También nos saludan de aquí en Coajimalpa, en la Ciudad de México, en Veracruz, en Ciudad Neza. Y fíjense, Karima nos dice, hoy mi abuelita cumple 105 años, ella es de Jalapa, Veracruz, y es verdad que por nuestros trabajos los hacemos a un lado. Mi abuelita es la parte que me gusta de ella, es que siempre me bendice, la veo contenta y siempre me dice palabras motivadoras. Un gran regalo, sin duda, tenerlos vivos y sanos a los abuelos. Así que listos para arrancar el tema. Saludos a todos por allá en el estudio, Cris. Claro que sí, mi Sandy. Sí, yo también creo que es un lindo tema y sí está muy bonito todo lo que nos están diciendo en las redes. Así es que, bueno, pues cualquier duda, ya sabes, cualquier cosa, Sandy va a estar leyendo todo lo que ustedes dicen y vamos a estar, por supuesto, enlazándola todo el tiempo para que, bueno, pues se haga, por supuesto, más dinámico y aparte escuchemos todo lo que ustedes tienen que decir. Mi Sandy, al ratito nos volvemos a conectar. Aquí estamos, Cris. Sí. Pues bueno, el día de hoy tenemos como invitados a Isabel Barrera Flores. Ella es médica, psiquiatra y psicogeriatra. Isabel, ¿cómo estás? Bien, gracias, Cristina. Qué gusto tenerte por aquí.
Aquí Buen estoy. tema, ¿eh? El de los abuelos. Importantísimo. Sí, importantísimo. Fíjate que una de las cosas que hemos estado escuchando durante este tiempo es también qué es lo que está pasando con los abuelos, ¿no? Hay muchas personas que tomaron la decisión de llevarlos a vivir con ellos por el miedo de lo que estaba sucediendo, de las enfermedades, de que se pudieran contagiar, etcétera. Y de repente también ha habido algunos conflictos ahí, ¿no? De los dos lados. También habría que poner el énfasis ahí, respetarlo sobre todo. Así Gracias es. por estar aquí. Gracias. Doctor Juan Manuel Quijada Gaitán también está con nosotros. Él es psiquiatra y director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, Cristina, Qué buenos gusto días. tenerte por Muchas aquí gracias. otra vez. Gracias a ti. Efectivamente es un tema y en estos días nos cambiaron la dinámica con los abuelos precisamente, ¿no? Sí. Entonces esto nos generó a su vez otras dinámicas de las cuales platicaremos en un Claro momento. que sí. Bienvenido. Gracias por Gracias. aceptar la invitación. Y también está con nosotros Eduardo González Quintanilla. Él es médico familiar y psicoterapeuta. Muchos de ustedes también ya lo conocen. ¿Cómo estás, Muy bien. Eduardo? Qué gusto tenerte otra vez por acá. Sí, gracias. La verdad, también un gusto para mí volver a regresar. Sí, y este Mucho tema tiempo. importantísimo, ¿no? Es un tema importante. Una, por esta cercanía, a veces los hicimos venir a nuestros hogares y a veces fuimos a sus hogares, ¿no? La familia va a la casa de los abuelos a quedarse. En otros están en distancia, pero aquí lo importante es tal vez es aún en la distancia o en la cercanía, que es lo que ocurre, ¿no? Ocurren fenómenos muy interesantes en ambas y complejos, pero también muy ricos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo interesante del tema, que es complejo y rico, ¿no? Claro, lo tanto. por supuesto. Oye, acompáñenme a ver esta siguiente información que por supuesto va a ser de tu interés. Dicen que cuando llegamos a la vejez prácticamente ya lo sabemos todo. Ya hemos leído, visto y escuchado tanto que podríamos dar cátedra. Aunque el problema es que en la vejez ya nadie nos quiere escuchar. Y a veces es cierto, pensamos que las personas mayores se quedaron en el pasado, instaladas en los recuerdos y que ya no pueden aprender nada nuevo. Pero esto no es necesariamente cierto. El cuerpo envejece, la agilidad y la destreza se aminoran, pero el cerebro, el órgano que nos hace aprender y estar en el mundo, conserva sus facultades. Aún en la vejez, nuestro cerebro se puede mantener activo y con la capacidad de sostener pláticas y contar historias. Si piensas entonces que en la vejez las personas mayores son olvidadizas, desmemoriadas, que son hombres y mujeres apáticos y deprimidos porque ya no tienen ganas de aprender cosas nuevas y que solo quieren dormir, mejor piénsalo bien. No te dejes llevar por la primera impresión. Tener un cuerpo añoso no significa tener un cerebro envejecido ni con daños cognitivos. Hay que ofrecer ambientes que estimulen el aprendizaje, pláticas que despierten las emociones y los recuerdos y sobre todo hay que procurar tener empatía para con nuestro familiar que se encuentra viviendo la vejez. Caray, todas estas reflexiones que tenemos que hacer en torno a los abuelos. Y bueno, a mí me gustaría saber, Juan Manuel, ¿qué es lo que está pasando con los abuelos en México? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es el panorama general? Bueno, lo que está pasando es, como te decía hace un momento, nos cambiaron la dinámica, ¿no? En este sentido de que normalmente cuando había una cercanía, siempre la ha habido culturalmente en México, los nietos están con los abuelos, se llevaban el día de los viernes últimos de mes, que decían, la gran mayoría decía vamos a llevar, ya era como un día cantado para los nietos y los abuelos. Ah, ¿no? sí, no sabía. Sí, el día que es de consejo técnico en Sí, las sí, escuelas sí, claro. en general, ¿no? En muchos casos, muchos hogares, es un día en el que ya se sabe que va con el abuelo. Y ciertas dinámicas, ¿no? Que ahora la recomendación fue en este grupo de riesgo, ¿no? Y qué es lo que está pasando precisamente, de no poderlos llevar hacia allá, ¿no? Tuvimos la experiencia un poquito de otros países como Italia, como España, que lo que sucedió ante el desconocimiento fue que llevaron a todos los nietos con, una vez anunciada la sana distancia, llevaron a los nietos con los abuelos y entonces vino el contagiadero de los adultos mayores, de los abuelos. Para eso nosotros ya habíamos aprendido, ya teníamos esa indicación de que esto no sucediera en la medida de lo posible.
posible, porque no siempre es posible. Claro. Entonces, a la hora de, y a eso me refería con romper la dinámica, de decir, ya no van a estar los nietos con los abuelos, ahora los papás, cómo nos encargamos de ellos, y los abuelos, que también ya tenían una dinámica y una cercanía muy importante con ellos, dejaron de tenerla. Claro, ¿no? sí, es interesante esto que dices, porque sí es cierto que empezó como el rumor, o bueno, no el rumor, se empezaron a decir en las noticias que si bien los niños no se estaban infectando en su mayoría de gravedad, o sea, sí se estaban infectando, pero no se estaban enfermando, pero sí eran los que contagiaban. Yo me acuerdo en ese momento, pues hace como 3 meses, no 2 meses, que yo decía, pero ¿por qué están ellos? Claro, es que no aguantas no abrazar a tu nieto. Exacto. No aguantas no abrazar a tu nieta, ¿no? Es que es cierto, Eduardo. O sea, si venían tu nieto corriendo, ¿cómo no le ibas a abrir los brazos, no? O sea, entiendo a todo este grupo en Italia, de veras diciendo, pues, ¿cómo no voy a abrazar? Y sin saberlo. Y ahora en México, pues, justamente lo que hicimos fue aislar a nuestros abuelos para cuidarlos, ¿no? Además, lo más difícil de los procesos de vida y de todo son cambiar los hábitos. Sí. Son automáticos. Ahorita mismo nos vemos y nos tenemos que detener un poco para poder no abrazarnos, no tocarnos, no saludarnos. Imagínense el automatismo de un abuelo, de un nieto, que así aprendieron a conocerse, a contactar. Entonces, de repente, en el automático, ¿no?, ocurren estas cosas. Y tiene un impacto serio, por eso que si a tu pregunta me parece muy importante la que hiciste al principio, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el panorama de la vejez en México y en el mundo? Pues es que al mundo le están saliendo canas. Sí, mira, ¿a qué te refieres? A que la prevalencia de ancianos va creciendo porque disminuyó la natalidad, ha disminuido la fecundidad en el mundo y en México, ¿sí? Ha aumentado la sobrevivencia de las personas, ahora somos más viejos y mucho más cantidad de viejos, ¿sí? Se calcula que en los 2050, 1 de cada 4 personas tenga más de 60 años. 1 de cada 4. ¿Sí? Entonces va a ser muchísimos viejos, ¿sí?, con menos nietos, porque van disminuyendo. Entonces las familias se alargan y se estrechan. Claro. Antes eran muy anchas y más cortas. Oye, hoy, y otro dato importante es que los que van a crecer más son las abuelas. Los hombres morimos antes, vamos muriendo antes, por eso hay más viudas que viudos en el mundo. Por lo tanto, va a haber más abuelas que abuelos. Oye, bueno, y también porque la estadística dice que somos más mujeres en el mundo somos que hombres, más mujeres, pero además sobreviven más. Claro. Los hombres no llegamos a esas edades. Oye, Eduardo, y bueno, esto es para todos. Sí me pidieron muchísimo que dijéramos adultos mayores. Y claro que sabes que creo que tiene sentido. Te voy a decir porque yo creo que no es la palabra despectiva la vejez, pero tiene una connotación en la cual parecería que nosotros al llegar a ese momento ya podemos ser desechables o ya no somos como útiles para estar dentro de la sociedad. Y la verdad es que justo por lo que tú estás diciendo, que estamos viviendo cada vez más, o sea, a la edad que hoy tenemos, hoy, por ejemplo, pues hace muchos años estábamos muertos, o sea, no estábamos vivos los que estamos sentados hoy aquí, ¿no? Ya éramos adultos mayores. Ya éramos adultos muy mayores. Y la verdad es que ahora no, estamos a la mitad de nuestras vidas. Entonces, creo que eso también es importante decirlo, ¿no? Inclusive, a mí me parece que las narrativas son fundamentales y la forma como hablamos es fundamental para cambiar toda la ideología. Somos adultos mayores, no somos ancianos, no somos viejos. De hecho, eso es justamente un estigma, el viejismo. Es como de pronto sentir que ya eres viejo, entonces ya tienes las 3 Ds, no tienes dientes, estás desdentado, desmemoriado y deprimido. Entonces, realmente ya no me puedes aportar nada. Esa es desafortunadamente la idea cultural que hemos venido arrastrando y que justo ya es momento de modificar, porque justo dentro de poco todos vamos a estar en esa situación. De hecho, para 2050 prácticamente ya, ahorita es un bombón, antes era una pirámide, o sea, donde la natalidad era así y la vejez era así, y ahorita ya es un bombón y al rato va a ser al revés. Claro. O sea, una pirámide invertida referente a que va a haber muchos más adultos mayores. Y justo por eso es importante el término, la manera también de cómo los visualizamos, porque a final de cuentas también eso es algo que se llama gerontoprofilaxis, o sea, nos tenemos que cuidar para ser adultos mayores, y que ahorita estos adultos mayores tienen otro reto importantísimo. ¿Cuál es el reto? Ya sobrevivieron a la posguerra, ¿no? Después de la guerra, México entró allí también y son los sobrevivientes ahora de la posguerra, les tocó todo el cambio
tecnológico, todo el cambio de apariciones de enfermedades y todo, y ahora que están teniendo un nuevo reto es justamente adaptarse a las nuevas tecnologías. Sí, claro. O sea, de hecho, ahorita que de pronto no podemos acercarnos, hay muchos adultos mayores que valdría la pena, o sea, hay unos que ya empezaron a hacerlo ya con su resistencia de yo no quiero usar celular, yo no quiero, pero a final de cuentas sí es la única manera que podemos estar conectados con el otro, entonces también como que es importante darle las herramientas y que de pronto el adulto mayor no se viva aislado, abandonado, porque eso también nos pone en riesgo su estado emocional y su estado cognitivo y a final de cuentas su estado funcional. Claro. Y entonces es como una cascada que tenemos que detener y por eso tenemos que estar presentes con ellos y fuera el estigma, por Dios. Sí, por supuesto. Y esto que dices es como muy importante, ¿no? Visualizar cómo en el momento en el que empezamos a pensar de esa manera errónea, empezamos a aislarlos, ¿no? Yo todavía me acuerdo estas escenas de estar sentada alrededor con mis primos y mis primas de mi abuelo contándonos historias maravillosas. O sea, esa escena es así como, me acuerdo de mi abuela enseñándome a bailar, por ejemplo, ¿no? O sea tengo recuerdos increíbles y sabiendo que ellos eran sabios y que me iban a enseñar. ¿Y en qué momento se rompió eso, no? A mí me encantaría que mis nietos me vieran así, no que me vieran como un estorbo. Pero vamos a ver qué provoca este aislamiento social. Acompáñenme a ver esta información. Seguramente las siguientes expresiones te resultan familiares. Niños, vayan y saluden al abuelo. Pero mamá, si ya ni oye y le tenemos que gritar. Y luego él nos grita. Mamá, ¿de qué platico con mi abuelita? Solo quiere hablar de cuando estaba joven y ni conozco ni sé de quién me habla. Por situaciones como estas, en que nos vamos desconectando de las personas mayores, vamos perdiendo puntos de contacto hasta que ellos y ellas caen en el aislamiento social. Pero tenemos que dejar claro esto. Una cosa es que la persona mayor sea reservada y otra que viva en soledad. El aislamiento social tiene muchas causas como puede ser el abandono, la negligencia o el que la misma familia se va modificando. Lo que es un hecho es que el aislamiento social puede producir depresión, un aumento en el riesgo de padecer enfermedades crónicas y puede detonar un deterioro cognitivo, además de que la persona puede ser víctima de abusos, despojo y hasta de explotación laboral. ¿Cómo podemos evitar que las personas mayores caigan en un aislamiento? Encontremos puntos en común, hablemos de temas que les despierten el interés, las ganas de participar y la curiosidad. Promovamos que tengan grupos de amistades de su misma edad. De hecho, nosotros mismos podemos convertirnos en sus maestros para que aprendan a sacar todo el provecho del WhatsApp y del celular, por ejemplo. Tendamos la mano a nuestros adultos mayores. Fíjense todas estas recomendaciones, ¿no? Que me parece que son fundamentales. ¿Y qué es lo que sucede con el aislamiento social? Sí, yo quiero poner un poquito en la mesa un tema de aislamiento sin aislamiento. ¿A qué me refiero? A todos estos adultos mayores que sí están y tienen una función importante de estar en casa porque los papás se van a trabajar y se quedan con los nietos y la pensión es una parte importante del gasto familiar y todo eso. Pero, es decir, en una parte cuando nos conviene o conveniencia, ¿no? Entonces ahí están, pero a la hora de toma de decisiones o de otras cosas ya no están. Sí, es cierto. Y están viviendo en familia, pero como aislados. Pero cuando lo necesitamos, sí, entonces sí está ahí el adulto mayor. Claro, cuando te conviene económicamente, cuando te conviene que te cuide al niño, pero cuando hay que tomar decisiones que sí les afectan, los aislamos. Así es, ya no los incluimos en la toma de decisiones, pero como acabas de decir, y cuando no me conviene, entonces tú no estás incluido, pero cuando sí me conviene, y en muchos casos ni siquiera es opción, en realidad no hay manera de que me convenga, sino más bien ellos literalmente están a cargo de 3, 4 nietos, ¿no? Porque los padres se han ido en definitiva, ¿no? O sus trabajos no les permiten estar ahí. Y entonces ahora no solamente cuidan nietos, sino cuidan a los hijos también. Claro, ¿no? claro. Entonces a eso me refería con, viven como aislados, pero en una familia o en un núcleo familiar. Sí, sí, como si su voz no fuera importante, o sea, solamente para lo que me sirves, ¿no? Que eso es. Y sí, Eduardo. Sí, y eso, el aislamiento social que estamos diciendo, tiene un asterisco impacta en el aislamiento emocional.
sea, son dos cosas diferentes. Y el aislamiento emocional causa más enfermedad y muerte y menos sobrevivencia que el tabaco y la hipertensión juntas en el mundo. ¿Sí? Ese es el impacto que tiene el aislamiento emocional y eso es parte de lo que tiene duele. en esto. Por supuesto, porque además, eso que decía la cápsula, dice, hay que encontrar los puntos de similitud, de puntos de contacto, etcétera, pero tampoco, porque creo que ese es un problema. Son diferentes, sí, son diversos, sí, son historias que nos parecen ajenas, no son nuestras, decía el niño de la cápsula, ¿no? Es una historia que, pues, quién sabe qué, además, una vida que no se parece a la mía, ¿no? No había televisión, no había control, no había una serie de cosas. La diferencia es parte de eso. Las conversaciones, esta imagen tan entrañable que tenemos todos, lo que une generaciones distintas y distantes, ¿sí? Es precisamente la narrativa. Sí. Son las historias, son las conversaciones. Estemos escuchando, las estemos contando o las estemos observando, es una historia, es una imagen entrañable. Que aparte me dice de dónde vengo. Porque exactamente nos va leyendo, ¿sí? Una secuencia de historia, nos va hablando de la diversidad. Los abuelos nos enseñan precisamente a valorar lo diferente. Una historia que no es la mía, pero que es al mismo tiempo mía. Claro. ¿Sí? Una historia es que parte no de mi linaje. Es una historia que no vivo, pero donde soy originario. Exacto. ¿Sí? Pero al final de Entonces, cuentas, eso es lo que creo que eso se parecen, estas contradicciones, no son contradicciones, eso es parte de lo complejo que decía. Sí, pero Sí, fíjate perdón. que además, a final de cuentas, qué bonita la imagen que de pronto están todos alrededor del abuelo y todo eso es hermoso, pero si de pronto el abuelo está deprimido, lo que menos quiere es hacer contacto. Claro. Entonces también eso tenemos que tenerlo en cuenta porque quizás eso limite la comunicación con él ahorita que está teniendo la necesidad de estar aislado por protección, porque de pronto también es, como bien dice la narrativa, el cómo te dice las cosas es importante. Entonces, lo hemos recomendado, o sea, no digas que estoy aislado, es que estoy encerrado, más bien estoy protegido. O sea, es como decir, ¿cómo la manera me lo voy a decir? Para convencerme, para no entrar en angustia. Que además ahorita la angustia es muy presente, también debido a la situación de la sensación de la cercanía con la fantasía de muerte. Claro. Y que además eso provoca insomnio, provoca irritabilidad, porque a veces el adulto mayor no se pone triste, el adulto mayor se pone enojado. Y entonces lo que menos quiere es compartir y conectar con el otro. Claro, pero porque por eso, el enojo está disfrazando la depresión. La tristeza. Entonces por eso es que de pronto vale la pena que, aunque tu adulto mayor esté como resistiendo a que no quiero esto, no quiero lo otro, más bien es cuando hay que buscar la atención. Hay que buscar la atención y buscar la manera, las estrategias para acercarnos a él, para ver la manera cómo podríamos invitarlo a que pueda volver a conectarse con nosotros aunque estemos a distancia. Claro, porque es que no hay ese es ahorita el reto. Y no hay que olvidar que nada del humano le es ajeno. Así Entonces, porque de repente, sí, esta imagen que yo puse de esta rueda es una de las muchas. Claro. Yo también recuerdo a mi abuelo enojadísimo gritando, ¿no? Sálganse de aquí, no quiero hablar con nadie. Pero es como entender que obviamente es un ser humano y siempre ha sido un ser humano y que va a transitar por todas las mismas emociones que nosotros transitamos. Pero a mí lo que me preocupa mucho es este aislamiento, o sea, el que de repente ahora ya ni eso hacemos, Isabel, o sea, ya ni siquiera se acercan los niños y las niñas o nosotros los adultos a los abuelos para consejo, o sea, los consideras pasados de moda, consideras que no te va a entender, consideras que como no conoce la tecnología, entonces ¿de qué le voy a hablar? Y eso es todo un error, o sea, creo que eso hay que romperlo, ¿no? Pero eso obviamente depende de la educación, de cómo vayas formando, porque al final de cuentas hay muchas metáforas, muchos cuentos referente a la importancia de que los niños y los adolescentes se acerquen al adulto mayor justo, porque al final de cuentas es una manera de modelar cómo vaya a ser tratado yo cuando yo esté en ese tiempo y a ellos les toque ser los adultos y les toque criar a las nuevas generaciones. O sea, es una cadena de educación que vale la pena empezar a seguir alimentando. De hecho, la importancia que dicen, por favor, no nos digan abuelos, es muy cierto, porque no todos son abuelos. Y también eso tiene una connotación donde a lo mejor eso también te puede limitar o generar conflictos familiares. Claro. Entonces, mejor adulto mayor, porque al final de cuentas es un grupo genérico, amplio, en donde se te está dando inclusión, se te está dando respeto y se te está dando una identidad, porque también costó muchos años para que esta edad fuera visible. Claro.
Y a final de cuentas vale la pena, pues, decir, si quieres que te denomine adulto mayor, es adulto mayor, Claro, y no aparte viejito, no abuelo, Sí, o sea, y es tienes razón, no importante. todos son abuelos, Y eso no es todos son bien abuelos. importante decirlo. Oigan, acompáñenme a ver el siguiente material para a ver qué opinan ustedes. Acompáñenme a verlo. Tenemos 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. Aquí se tuvieron un lugar donde vivir, cada uno fue tomando su camino con su esposa, sus hijos. Pero al final quedó una hija con mi yerno y mi nieto viviendo aquí. Pero ella por su trabajo, mi yerno por su trabajo, se jubiló mi hija. Mi yerno pidió su cambio a la ciudad de Puebla. Se van. Yo la vida con mi nieto, él ya va a cumplir 10 años, era de ir por la escuela diario por él, mi esposa y yo aquí lo cuidábamos, pues más ella. Jugaba yo diario con él, ahí en el patio, en fin, mi vida con mi nieto era todo, ¿no? Yo sabía que tenía que irse, como los demás tomaron su camino, lo sabía, pero mencioné que jamás me imaginé lo que me esperaba. ¿Qué me esperaba? Una soledad absoluta. Al irse mi nieto, sentí que perdía una parte de mi vida, algo que no encuentro palabras, pero sentí un vacío inmenso. Cuando salía yo, abría la puerta y salía al patio y no ver a mi nieto y que correteaba yo con él en las escaleras, que jugábamos. Luego lo que más le encantaba que lo correteara por las escaleras, pero desde aquí hasta las de arriba. Pues yo sufro por 2 partes, pues el alejamiento y de verlo a él sufrir. Si un hijo es algo hermoso cuando nace una hija, sí, un nieto es algo mucho más todavía, es la continuidad de la vida de uno mismo de viejo, ¿sí me entiende? Sí, haga de cuenta que renace usted al ver a un nieto o a una nieta, sí, que su vida vuelve a florecer. Salimos de la escuela diario a tomar el transporte para acá y pasábamos diario por un asilo de ancianos. Un día me dice, abuelo, ¿qué es ahí? Le digo, ahí es un asilo de ancianos, hijo. ¿Sabes algo, abuelo? Yo no voy a permitir que te traigan aquí, porque yo quiero que sepas que cuando estés más viejito, yo voy a cuidar de ti. Esto que yo estoy viviendo es la última etapa de mi vida. Y al irse este nieto, se me vino todo encima, ¿no? Muchísimas gracias por este testimonio y como él, como este señor y esta señora, muchísimas historias. Por supuesto que el amor de un abuelo, de una abuela y de nosotros los nietos hacia ustedes puede llegar a ser infinito y muy, muy grande, a veces hasta inexplicable cuando por supuesto se da la relación y se dan esta cercanía. Y bueno, les leo algunas historias. Nos dice Mari en Facebook Live, ¿qué tal? Buenos días, me encanta este programa. Dice que ella ya no tiene abuelos ni maternos ni paternos. Sin embargo, cuando pude y tuve la oportunidad de cuidar a mi abuela, escuchaba anécdotas increíbles, sabiduría que se adquiere con la edad y simplemente me encantó compartir sus últimos momentos. Y agradece mucho haber podido tener esta oportunidad. También dice Verónica, yo no recuerdo lamentablemente mucho las historias de mis abuelos, pero sí recuerdo que pasaba muy buenos momentos con ellos. Ahora le estoy inculcando a mi hijo el valor de sus abuelas, ya que no tuvo la fortuna de convivir tanto con los abuelos porque murieron cuando él tenía 2 añitos. Leti nos dice, cuando quieres estudiar como adulto mayor, Leti Morales es adulto mayor y dice, hay maestros y compañeros de clase que te toman como que vas a estudiar porque no tienes nada que hacer. La vida ha cambiado y necesitamos adaptarnos. Si vas a la escuela y te encuentras con que te tratan mal, pues es una forma también, por supuesto, de discriminación. Claudia Ortiz nos dice, no veo por qué parece ofensivo o es ofensivo llamar viejo o anciano, pues es una realidad, está bien llamarles adulto mayor, pero también es otra opción. El inconveniente es el sentido que cada uno le da a las palabras. También nos comentan en Facebook Live, los adultos mayores tuvieron otro tipo de educación y visualización de todos los cambios que se han venido presentando en el mundo. Por lo tanto, estos cambios bruscos, hoy causados por la pandemia, les es difícil adaptarse
ya sea estar solos en algunas familias disfuncionales o no se sienten con la libertad de realizar sus actividades y les preocupa a tal grado que se enfermen que pues llegan a enfermar y dice, y para ello hay que explicarles, hablar con ellos, estar cercanos. Se refiere también a que pues se pueden enfermar de otros aspectos como puede ser lo emocional, se pueden deprimir, incluso somatizar todo este sentimiento por lo que está pasando específicamente con la pandemia y pues todo esto derivar en otros problemas. Y les leo un comentario más de Estrella, dice, los adultos mayores son esenciales para la vida de los niños, adolescentes y para la sociedad entera. Nos hablan de todo, de cómo funciona la vida en la cotidianidad, nos ilustran de dónde venimos y mis abuelos me dejaron sus historias y vivencias. Gracias a ello puedo abrazar mi identidad y hacer uso de mi memoria familiar, que es un tesoro vivo. Hoy dicho tesoro lo comparto con mi menor hijo. Coincido totalmente con Estrella, es un gran tesoro saber y conocer nuestra historia a través de la vida de nuestros abuelos y por eso me vino a la mente un libro, justamente lo estaba leyendo yo en este tiempo de cuarentena y se los quiero recomendar, es de Julia Navarro y se llama Dime quién soy. Es de un hombre periodista que se pone a investigar la vida de su bisabuela y empieza a descubrir muchísimas cosas de su historia, así que te va llevando, es una novela, pero se las recomiendo mucho si les gustan las novelas. De Julia Navarro, Dime quién soy. Hasta aquí, Cris. Sigo leyendo todo lo que nos están diciendo, pero ¿cómo ven? Muy bien, mi Sandy. Muy bien, padrísimo, o sea, es muy interesante y me da como mucha emoción escuchar todo lo que te están diciendo, porque yo creo que sí estamos logrando el objetivo que es que vuelvan a ver a los abuelos, ¿no? Entonces, gracias y voy a leer esa novela, mi Sandy, claro que sí. Voy a buscar. Sí, está muy buena, muy amena y muy linda. A mí me gusta mucho la lectura. Pero bueno, gracias, Sandy. Te vemos al ratito otra vez. Oigan, que esto de las palabras, ¿no? O sea, nos están diciendo mucho, bueno, ¿por qué el miedo a las palabras? ¿Por qué no decir viejos? Sí, miedo a las palabras, porque otra vez, como decíamos hace rato, Isabel también recordaba la narrativa y cómo narramos y decimos las cosas. Porque en esto que estaban mencionando de cómo podemos rescatarlos o podemos permitirles, ¿sí?, tener una vida, porque se tiene una vida. La verdad es que la vida se acaba hasta que se acaba, ¿no? No hay una edad, no nos... por ejemplo, yo en mi consultorio no pongo ahí menores de 60 años o menores de 70 años, ¿sí? La verdad es que tengo pacientes de 74, 75, 80 años he llegado a tener, que van a terapia, que van porque van buscando precisamente crecer, aprender, aprenderse, reconocerse, ¿sí? Porque un riesgo, ¿sí?, de esta imagen que estábamos diciendo, porque otra vez por eso la complejidad y las contradicciones y la diversidad, por eso creo que eso es lo más importante, complejizarlo. Claro. Porque también el reto es no convertirlos en fantasmas con memoria, no aislarlos en la historia. Esto es... si los aislamos, los arrinconamos en la historia como sujetos solamente de memoria histórica, pues entonces tenemos un problema porque están en el presente. Claro. Como decía uno de los de la cápsula, estoy estudiando, ¿sí? Claro. Y estoy trabajando y estoy aprendiendo. De repente pensamos que tienen esto, porque a veces históricamente, socialmente, ellos mismos se narran así, porque así aprendimos. Claro. Sí, a llegar a esta edad, pero iba cambiando esto. Esta narrativa que dices que de repente nosotros decimos en tu época. Sí, o sea, como si no estuviéramos todos vivos en esta época, ¿no? Claro. Cuando a mí mis hijas me dicen, es que en tu época, no, mi vida, no te, a ver, tócame, estoy vivísima, esta es mi época, ¿no? Sí. Pero a ver, la cápsula, me gustaría retomar la cápsula anterior porque me parece como muy fuerte esto del abuelo de veras diciendo... Me siento muy deprimido y aparte su esposo también diciendo, para mí está siendo doblemente difícil porque es la partida de mi nieto, pero aparte ve cómo está mi esposo, ¿no? A mí me hizo pensar la cápsula precisamente un poco en la cultura de la planeación, que por mucho tiempo la dejamos de tener, ¿no? Claro. De repente esto de que después de los 50 ya para qué hago esto si ya estoy viejo, ya no tiene caso y no tiene sentido. Y nos la pasamos diciendo esto, ¿no? Cuando en realidad nos queda todavía un buen rato, ¿no? Entonces poder planear nuestra vida adulta, nuestra vida de adulto mayor es fundamental, ¿no? Y ahorita que decías, hablar del pasado es hablar del presente y es hablar del futuro, ¿no? Claro. Si queremos saber cómo nos va a ir, pues platiquemos con los adultos mayores, los de la familia,
¿no? Pero esta cultura de la planeación, de que también tenemos nosotros que ir visualizando cómo vamos a vivir de adultos mayores, claro, y qué planes vamos a tener para ello, cómo vamos a enriquecer esta vida con ello, ¿no? Sí, por ejemplo, en esta idea se me ocurre la importancia de tener amistades de tu edad, ¿no? Porque yo entiendo perfecto lo que nos está diciendo este adulto mayor, ¿no? Este sí abuelo, ¿no? Porque sí nos está hablando de su nieto. Pero duele escucharlo, ¿no? Dices, espérame, o sea, ¿qué pasa, no? También hay que tener como otro proyecto de vida, no terminarlo. Claro. Sí, dime. Fíjate, son dos cosas. Primero, referente a los términos, nada más para concluir, lo que pasa es que las palabras están asociadas a significados y a contextos. Claro. Entonces, por eso es la cuestión de cuidar las palabras. Sí, porque para mí son fundamentales. Es importante cómo te lo puedas decir y en el tono que lo digas y en el contexto que lo digas. Sí, es en ese sentido para concluir. Y lo otro es, a final de cuentas, este proceso que él tiene, pues es un proceso de duelo, ¿no? Porque además, pero cómo el proceso de duelo también te hace sentir que de pronto no hay salida. Yo veo, por ejemplo, en la cápsula a un adulto funcional que se mueve, que se desplaza, que es independiente, que a lo mejor sí ya no lo tiene en casa, pero que eso no implica que no pueda moverse a visitarlo. Claro. Pero sin embargo el duelo te llega a cerrar, la tristeza te llega a cerrar la visión y entonces crees que todo se acabó porque las cosas no son como eran. Claro. Y justo la idea de trascender el duelo y de trascender es saber, a final de cuentas su nieto está vivo. Claro. Están en Puebla. Entonces, digo, también hay manera de facilitar la salida y como que no encerrarse en tu pensamiento de que ya no tiene solución, ya no tiene sentido la vida porque las cosas ya no son como eran. Claro. Que eso es justo, perdón, lo que ahorita estamos viviendo. Ajá. Las cosas ya no son como eran. No, ya no. La nueva normalidad nos va a exigir, nos va a demandar que tengamos como apertura para ver qué estrategias vamos a echar a andar para no quedarnos en esta visión tan cerrada que nos da quizás la sensación de tristeza. Sí, me parece importante esto que dices, porque bueno, ¿cómo busco estrategias para acercarme a mi nieto o a mi nieta de una manera diferente? Exacto. Pero no tengo por qué tenerlo ahí, o sea, tengo que entender que pues él tiene también su vida y que mi hijo o mi hija tienen derecho a hacer su vida y a irse a Puebla y irse a donde necesiten irse. Pero yo cómo hago para estar cerca, para adaptarme y para acercarme de diferentes maneras. Justo la pandemia nos está enseñando que, bueno, pues por ejemplo a través de las redes sociales, con los que nunca nos conectábamos, ahora nos podemos conectar, ¿no? Entonces Exacto. Es interesante. Vamos a un corte, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, estamos de regreso en vivo en Diálogos en Confianza, hablando de las historias de los abuelos. El día de mañana, en miércoles, lo invito a que no se pierda el título ¿Qué hacer ante una crisis emocional? Seguramente todos nosotros hemos vivido momentos de crisis y estas crisis cuando son emocionales, pues es importante atenderlas y sobre todo detectar que estamos pasando por ellas, es algo transitorio y que después tiene una solución. No se lo pierdan y participe con ello y ahora le pido que por favor ponga muchísima atención para que vea las imágenes de personas que desafortunadamente han desaparecido. Le vamos a mostrar esta imagen con los datos y si tiene información al respecto no duden en comunicarse a los teléfonos que van a aparecer en su pantalla como lo hacemos todos los martes. La primera imagen es la de Ángel Gabriel Sánchez Murillo, quien desapareció en la calle Oaxaca en el lote 09 de la colonia Ampliación Adolfo López Mateos en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Esto en el Estado de México y fue el 25 de febrero del 2020 que vieron por última vez a este pequeñito de nombre Ángel Gabriel Sánchez Murillo. La siguiente imagen es la de Julián Cruz Escamilla, quien se perdió en Huastepec, en el municipio de Yautepec del Estado de del Estado de Morelos, discúlpeme. El 22 de febrero del 2020 fue la última vez que vieron a Julián Cruz Escamilla. Siguiente imagen, vamos a ver otra fotografía, es la de Eduardo Ávila Cid, quien fue visto por última vez en Tepozotlán, en el Estado de México, el 2 de marzo del 2017. Le repito su nombre, Eduardo Ávila Cid. Una imagen más del día de hoy es la de Estrella Citlali González Piña, quien se extravió en la colonia Granjas de Coacalco, en el municipio de San Cristóbal, en el Estado de México, el 21 de mayo de 2020. Fue la última vez que supieron de Estrella Citlali González Piña.
Continuamos con una imagen más y les recuerdo que los teléfonos aparecen en pantalla para que se comunique. Ahora vemos a Felipe Rojas Hernández, quien se extravió en Valle de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México. Esto el 1 de junio del 2020. Es Felipe Rojas Hernández. Y la última imagen del día de hoy es la de Carlos Alfonso Castro Buñuelos, quien se extravió en aeropuerto de Guadalajara, en Jalisco, el 14 de marzo del 2020. Carlos Adolfo Castro Buñuelos. Hasta aquí las personas desaparecidas del día de hoy. Gracias por sumarse y por su apoyo a este segmento, a esta sección de los martes. Y continuamos con nuestro tema. Vamos a ver qué dijo la gente y los invito a sumarse y a opinar en redes sociales respecto a esta pregunta. ¿Qué comportamientos positivos o negativos heredaste de tus abuelos? Vamos a escuchar. Positivos, que eran muy caballerosos. Le ayudaban a mi abuela a hacer el quehacer y a preparar la comida. Y negativos, que pues ya estaban arraigados o siendo un poco machistas tal vez en su momento. Positivos, mi abuelo materno, que es con el que más he convivido, es así como las mujeres son primero, las mujeres tienen que tener siempre lo mejor y cosas así. Negativo no he percibido, pero positivo, por ejemplo, ha sido el aspecto de tener el interés que tengo en esta carrera que estoy tomando de procesos industriales. Y como negativo, como que hay veces que opinan diferente de ciertas cosas como la diversidad sexual y ese tipo de cosas. La responsabilidad y la puntualidad. Pues algunos comportamientos positivos, no sé, sería por decir respetar a la mujer. Siempre trabajar y nunca dejar las cosas al final. Positivos, de que son muy trabajadores, que se esfuerzan en lo que hacen, son muy dedicados. Y negativos, así como tal, pues para mí nada, pero para ellos de su salud más que nada. Qué interesante, ¿no? Escuchar todo lo que tienen que decir de los abuelos. Y bueno, Eduardo, querías hacer un comentario de... Sí, de la cápsula del abuelo. Del abuelo que se distanció del nieto. Es cierto, es un duelo, pero la verdad es que también creo que la cápsula demuestra algo que ocurre precisamente en este fenómeno de hacernos abuelos. Pues, ¿no? Con el nieto ocurren cosas muy, muy interesantes. Cuando nosotros tenemos hijos es algo que nosotros decidimos. ¿Sí? Cuando tenemos nietos es algo que no decidimos nosotros. Es algo que ocurre fuera de nosotros, pero que tiene un impacto muy importante. Esto que dice es específicamente parte de lo que nos hace conscientes. El ser humano es el único que tiene conciencia de muerte, ¿sí? De finitud. Pero nada más tenemos conciencia aquí, ¿sí? Y una parte del camino de precisamente irnos reproduciendo es esta búsqueda, en algún sentido, de la permanencia, de la continuidad. Precisamente, y eso es humano, existe en la humanidad, así es. Cuando nace el nieto, primero es esta nueva vida, esta permanencia, esta continuidad, pero también sentir tal vez por primera vez, y es creo que algo que nos hace esta diferencia en el adulto mayor, es el sentir la muerte. La finitud. Cuando él dice, estoy en la última etapa, tal vez tenga que ver con esto, ¿no? Le faltan muchos años, pero también en la conciencia de finitud. En general todos sabemos, si yo digo, pues todos vamos a morir, todo el mundo diría, pues sí, pero no todo el mundo lo hemos sentido. Y cuando lo sentimos hay una diferencia, porque precisamente en la adultez, que nos vamos acercando y por primera vez tal vez en la vida lo sentimos, dejamos lo trivial, lo superficial, ¿sí? Nos dedicamos más a lo profundo, al momento, al tiempo, ¿sí? A lo que tiene importancia, precisamente por esta sensación ya, ¿sí? De la frontera inescapable. Sí, ¿sí? Claro. A donde finalmente todo llega. Ese momento puede ser mucho antes. La verdad es que deberíamos tener conciencia ahorita. Sentir, no nomás pensar la muerte. Sentir la muerte nos daría la oportunidad de ser menos vacuos. Oye, sí, que yo creo que... Y esto es lo que él está viviendo. Sí, y sí. Creo que tienes toda la razón, por supuesto, estoy de acuerdísimo. Y creo que también una de las cosas que nos está ayudando, yo creo que sí es una ayuda vivir esta pandemia, es justamente eso, ¿no? Sí. O sea, acercarnos a la posibilidad de morir y entonces tomar las decisiones que necesitamos para decidir cómo vamos a vivir de aquí en adelante, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Isabel, ¿quieres decir? Fíjate, también
ahorita estamos viendo el duelo de un abuelo que se va a su nieto, pero también hay adultos mayores que no hay nietos. Claro. Y también es un duelo. Claro. Y volvemos a esta cuestión donde de pronto podemos decir, ok, de pronto porque tenemos una historia y nos han creado como la idea de que las cosas tienen que ser de tal manera, y cuando las cosas no son de tal manera, entonces empieza el conflicto y el caos, y eso genera desajuste familiar y genera aislamiento en el adulto mayor. Y entonces por eso de pronto un poco es como la oportunidad ahorita que estamos viviendo, porque no es que la pensemos, sino porque ahorita realmente estamos viviendo una situación límite que nos está poniendo nuestra finitud ante nosotros. De hecho, Sí, por eso las alteraciones del sueño, las alteraciones del ánimo, todo esto que se está presentando en la actualidad, que por supuesto también es importante que se atienda y que se pueda revisar, porque al final de cuentas esta angustia es una angustia existencial muy válida. Claro. Pero ¿qué es lo que nos empieza a condicionar? Que de pronto empezamos a creer que, yo decía hace rato, se nos empieza a cerrar la visión y entonces creemos que solo de esta manera podemos vivir. Y la importancia, yo creo que de estos programas es justo fomentar que no te quedes ahí, que no te quedes solo con esa idea, que de pronto te puedas jalar hacia alguna actividad donde te puedas mover, donde te puedas, no sé, a lo mejor tienes ahí tu tocadiscos abandonado y no has puesto el disco que te gustaba antes cuando te gustaba bailar tu cha-cha-cha o lo que te guste, pero algo que puedas, y no porque no estés sintiendo la angustia, sino porque es también importante que sientas tu cuerpo que vive, que hoy estás aquí vivo. Esto que acaban de poner sobre la mesa me parece muy importante y hacer un alto en esto, porque Eduardo nos dice, ser abuelos es algo que no elegimos, cosa que es completa y absolutamente cierta, nos llega como un regalo, ¿no? En la mayoría de los casos, seguramente algunos que nos están viendo dicen que no es un regalo, pero para muchos es un regalo, ¿no? Y entonces nos llega de repente. Y también tiene que ver con la cultura y la tradición, Isabel, ¿no? O sea, tiene que ver con esta idea de lo que tiene que suceder en mi vida, ¿no? Entonces, estas ideas preconcebidas que tenemos de, bueno, yo me tengo que casar y yo tengo que tener hijos. Te reproduces y mueres, ¿no? Esta idea. Y entonces, en ese proceso, yo doy a luz a hijos y espero que ellos me hagan abuelo o que me hagan abuela, ¿no? Y entonces, bueno, creo que eso es un punto que hay que poner sobre la mesa, por ejemplo, de las parejas homosexuales, ¿no? Que de repente una de las cosas que sucede justamente es esto que dices de la depresión o del duelo, de repente la primera respuesta es, pero no voy a ser abuela, pero no voy a ser abuelo, porque tú estás eligiendo a alguien de tu mismo sexo. Claro que sabemos que hoy ha cambiado de una manera muy importante y muy fuerte y sabemos que no es realidad, pero es de las primeras cosas, ese duelo o esa negación de me estás negando la posibilidad de ser abuelo o abuela. Y no, solo y no solo las homosexuales, también las heterosexuales de pronto están diciendo, perdón, pero yo ya no quiero tener hijos, sabiendo cómo está la basura en los océanos, cómo está la contaminación mundial. O del deseo. De verdad, simplemente dicen, no tengo por qué tener hijos. Cierto, y que también esa es una situación que le han criticado mucho a la mujer contemporánea, de que dice, a ver, yo tengo prioridades, no hijos. Y por eso es importante que las personas mayores, todos, sepamos que eso no es una decisión nuestra. Así es, y hay que respetar. Nosotros decidimos tener hijos, si se decidió o no se decidió, ¿sí? Y la otra condición, el siguiente paso de lo que se trata el tema de si vamos a tener nietos o no, esa no es nuestra decisión. No, ¿sí? No, pero aparte... Eso es algo que nos ocurre. Claro, y aparte lo que hay que poner sobre la mesa ahorita, que me parece muy importante en este tema, es decir, ok, antiguamente muchas más generaciones cumplían con ese mandato, ¿no? Ahora no, entonces tú como adulto tienes que decir, mi vida no puede estar basada en eso. O sea, yo no puedo estar sentada esperando el día que me hagan abuela y ya por fin, y entonces voy a dejar de trabajar y ahora me voy a dedicar a mis nietos, ¿no? O sea, hay que pensar, pues, ¿quién sabe qué decidan mis hijos? O sea, ¿quién sabe? No importa, ¿no? Sí, yo regreso un poquito a este plan y este proyecto de vida, porque muchas veces digo, es que quiero el nieto porque si no tengo el nieto, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque en ausencia de un plan. Exactamente. ¿No? Precisamente. Y entonces, y un poquito ahorita quiero ponerlo esto que decías de la pulsión de muerte que todos tenemos, ¿no? Que ahorita se ve reforzada con lo que estamos pasando. Claro. Entonces, tampoco es como tanto el imaginario, sino es completamente real, ¿no? Que ahorita nos están diciendo en el planeta entero un grupo de riesgo
es la tercera edad. Entonces es un riesgo real, es un riesgo tangible porque además lo estamos viendo, ¿no? Que en las estadísticas, ¿no? Y si además tengo una enfermedad crónico-degenerativa o tengo obesidad, entonces el riesgo es más grande. Claro. Y esto nos puede detonar, ya nos platicará Isabel precisamente, una ansiedad que o nos paraliza o nos pone en acción. Claro. ¿No? Que nos pone en acción hacia una situación adaptativa o nos paraliza y nos fomenta incluso la aparición de otras enfermedades, Claro. ¿no? Como formalmente una depresión o una ansiedad. Sí, que eso, digamos que sí lo hemos tocado en el transcurso del programa. A mí lo que me gustaría, además de esto, Isabel, preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, con el cerebro? Porque muchas veces lo que dicen es, no, es que no solamente los estamos aislando porque ya es adulto mayor, es que aparte ya le falla el cerebro. ¿Qué nos puedes decir de eso? No, eso es también una creencia errónea de decir, ya es adulto mayor, lo que decía hace rato, ¿no? Ya tiene demencia, ¿no? Y además, todo el mundo diagnostica demencia, o sea, y sin embargo hay procesos de falla de memoria que son reversibles. Es más, la depresión puede darte falla de memoria y no por eso ya tienes demencia. La falta de sueño. Por ejemplo, la cuestión de la actividad física, o sea, aquí más que hablar de la patología, a mí me gustaría más bien hablar de la prevención. Claro. Por ejemplo, pero primero prevención. rómpenos el mito, o sea, sí es cierto que el cerebro envejece. No, sí, claro. ¿Sí? El cerebro, por supuesto que envejece, pero lo que vamos a cuidar es como la calidad en la que envejece. La idea es que si tú tienes enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, lo importante es tenerlas bajo control, cuidadas, porque además algo importante es, si en un momento dado empiezas con cuestiones de duelo que se pueden complicar con depresión, con ansiedad, si no les damos tratamiento, eso nos va generando también una baja en el sistema inmunológico. Claro. O sea, está más que probado que los antidepresivos protegen también nuestro sistema inmunológico. Y al proteger nuestro sistema inmunológico nos permite tener como un buen nivel para poder contender con todo lo que está a nuestro alrededor, que a lo mejor no está en nuestras manos, que también ese es un problema. Sí, a ver, espérame, es que no quiero que se nos pase esto. Sí, o sea, sí. porque acabas de decir algo bien importante y que seguramente el público se quedó así como yo. A ver, sí envejece el cerebro. por supuesto. Por supuesto. A ver, entonces, ¿qué voy a ver? O sea, ¿qué sí voy a ver y qué es un mito? O sea, ¿qué quiere decir que mi cerebro va a envejecer? ¿Qué tengo que esperar? ¿Qué puede ser lo que nos esté dando como parte del envejecimiento del cerebro? Bueno, el cerebro va a envejecer como todo tu cuerpo. Aquí la situación está que puedes empezar a tener algunos olvidos, algunas cuestiones de falla de planeación, algunas cuestiones donde de pronto pueda ser que tengas cuestiones de que de pronto vas a un lugar y ya no sabes a qué ibas, o dónde dejé las llaves, o dónde está el monedero, y esas son como quejas subjetivas, que a lo mejor el paciente, la persona puede darse cuenta, o a lo mejor los que están alrededor también pueden darse cuenta, y que eso es lo que justo hay que estudiar, ver si realmente esto es temporal, o ya se instaló de una manera crónica y va avanzando, porque también depende del avance, podemos determinar si realmente hay un deterioro cognitivo que nos puede llevar a una cuestión afectiva o ya a una parte degenerativa. Entonces, para eso, obviamente, tenemos de todos modos maneras de intervenir en ambas. O sea, no estamos diciendo que la demencia se va a curar, eso no, jamás. Simplemente vamos a retrasar la evolución si empezamos a buen tiempo un tratamiento. Y aparte podemos ayudar con herramientas. O sea, por ejemplo, Además, se me ocurre no esto solo- que dices, si hay cosas que se me olvidan, pues igual y empezar a poner letreros. Exacto, que pueden ser como ayudas Ayudas. a la memoria. Claro. Pero como- también es importante, porque el problema está que a veces cuando se empieza a perder la memoria, generalmente el paciente no se da cuenta. Claro que no. Pero aquí es cuando alguien vive solo, ¿quién lo notifica? Claro. Entonces ahí es donde también es importante tener como una red. Claro. O sea, a lo mejor no tienes nietos, no tienes hijos, también se puede dar, pero de pronto puede ser que tus vecinos, tus amigos, los de la casa donde vas a hacer tus ejercicios, también es una red. O sea, la idea es construir redes para que de pronto, ¿por qué? Porque la cuestión social nos va a dar también protección, o sea, no solo la parte farmacológica, hace rato hablaba de los antidepresivos, que también es importante, pero no solo la parte farmacológica, la parte del contexto nos va a dar protección. Claro, es importante. A ver, Eduardo. Yo de ver, adelante. primero, pues sí, debe darnos sorpresa pensar que el cerebro envejece junto con todo el cuerpo. Claro. Primero, pues sería absurdo, lógico, pensarlo. Sí envejece. Pero también, primero, envejece igual que el cuerpo,
depende cómo lo usaste, depende de las condiciones, depende de una serie de cosas, depende de la genética, depende del contexto, la epigenética existe, qué hacemos con lo exterior para hacernos nosotros mismos, también impacta los diferentes. Tiene que ver también con de qué adulto estamos hablando, en qué etapa de la adultez estamos hablando. Exacto. Porque no es lo mismo de los 60 a los 64 años, de los 75 a los 79, de los 80 para adelante. Hay etapas, y sí es normal que conforme vamos avanzando, ¿sí? Va a haber un deterioro y va aumentando la dependencia, por ejemplo, de otros recursos, amistades, familia, etcétera. Eso es normal. También es cierto que un dato importante, creo que debe saber el público, es que efectivamente un aporte importante para saber que esto no es una demencia, no es algo grave, es que sí se da cuenta. O sea, el adulto sí se da cuenta que no recuerda cosas. Si no se da cuenta, ese es el dato de alarma. Claro. Que no se dé cuenta. Oye, porque hay hasta una frase, ¿no? Que dicen, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corridito? Sí, porque es una frase mucho de México. ¿No? Ay, ¿te acuerdas cuando hablábamos de corridito? Que no hablábamos pausado. Y otra cosa es, si hay una falta de memoria, fíjense como que un dato de envejecimiento es que meter memoria, ¿sí? Implica un uso de energía. Se necesita energía para meter memoria. No se necesita energía para sacar memoria. Para recuperar un archivo, ¿sí? Eso es muy fácil en la función cerebral. Hacer el archivo y meterlo implica un proceso mucho más complejo. Por lo tanto, el adulto mayor, conforme va avanzando, tiene déficit de memoria temprana. Se le olvida dónde dejé las llaves. Y el dinero, ¿no? Pero se acuerda de historias del pasado. Pero se acuerda del pasado. Claro. Entonces dicen, ¿por qué no te acuerdas de las llaves? Pues te acuerdas cuando Pancho Villa entró y tú estabas de chiquito. Porque eso no nos implica un gasto de energía, porque ya no tiene ese proceso el cerebro. Ahora, Eduardo, acabas de decir algo que me parece que es muy importante. Dijiste, depende de muchos factores. Claro. Y sí conocemos a muchos adultos mayores que tienen una memoria increíble. Aún temprana. Sí, aún temprana. Sí. ¿No? Y que envejecen, llegan a los 80 años. ¿Cuál es la profilaxis? El uso del cerebro. Así como el cuerpo, decimos, por ejemplo, hace ejercicio, camina, etcétera, pues para que no se anquilose, para que precisamente el músculo no se pierda, bla, 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 bla. Bueno, aquí hay un músculo. Exacto. ¿Sí? Que se tiene que usar. Entonces, ¿cómo se usa? Hablando, viendo, aprendiendo, haciendo, ¿sí? Utilizando todas, ¿sí? Las herramientas cerebrales. Acuérdense que tenemos desde la represión, ¿sí? Hasta todos estos mecanismos subliminales de nuestro cerebro que tiene que ver con el raciocinio, con la creación, ¿sí? Claro. De esos que dices, conocemos y sabemos en la historia de estos grandes viejos, ¿no? De estos grandes adultos mayores, ¿sí? Pues porque seguían creando. Claro. Seguían haciendo. Y esa es parte de la profilaxis, no parar. Porque la idea y además cada vez vamos haciéndonos mayores mejor. Y aparte, ¿sabes qué? Una vez voy a regresar a la narrativa, Isabel, porque la verdad es que es una de las cosas que a veces te dicen, no, hombre, es que con la edad te vuelves más torpe. Con la edad, no, hombre, todo se te olvida. Exactamente. O sea, yo cuando me decían eso más chica, yo decía, oiga, no, yo con la edad quiero ser más sabia. Exacto, porque lo empiezas a justificar. Sí, y nada más quería hacer una acotación referente a la cuestión de que si te das cuenta o no te das cuenta, porque a mí me parece importante. Depende si te das cuenta que está viendo falla o no, también depende mucho de tu formación académica e intelectual. Okay. No ¿A qué te refieres? No si es demencia o es deterioro, pero es como una cuestión técnica un poquito más. A ver, ¿a qué te refieres? O sea, me refiero que, por ejemplo, decía, si te das cuenta, no es demencia, y si no te das cuenta, sí es. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Lo que te protege lo que te protege del deterioro cognitivo es que de pronto tú te mantengas activo. Te mantengas activo intelectualmente. Claro. O sea, a lo mejor si no te encanta leer, pero te puedes poner a hacer sopa de letras, hacer memoramas, hacer cosas que te agraden, también que no sea algo impuesto. O sea, no algo de que yo como terapeuta te voy a decir, vas a hacer esto y esto. Más bien yo tengo que conocer qué necesitas tú, qué te gusta hacer a ti, para que no solo lo hagas de manera mecánica, sino que tú pongas la voluntad para hacerlo. Claro. Porque eso es lo que va a ayudar a proteger la parte cognitiva. O sea, que realmente tu cerebro se ponga en movimiento, porque Exacto, de repente pero a veces, no como una imposición. No como eso algo lo entiendo, que tú quieras hacer por lo placer. que tú quieras hacer, pero creo que el punto importante para que el público nos entienda es que realmente pongas en movimiento el cerebro, porque por ejemplo, hay cosas que no te hacen pensar.
O sea, sentarte a ver la televisión, o sea, realmente la información te está llegando, solamente que después de eso hicieras toda una reflexión, te sentaras a platicar con alguien, etcétera, ¿no? Pero esto que dices tú, o sea, hacer sumas, restas, la lectura, o sea, todas estas cosas que sí nos traen un esfuerzo, pero que es un esfuerzo que es agradable. Exactamente. Que es un esfuerzo que haces y que aparte eso está haciendo, o sea, todo el tiempo, así como haces ejercicio o cuando haces yoga o cuando haces cualquier tipo de deporte, la lectura, la pintura, todo esto ayuda a que tu cerebro se ejercite. Eso tienen que pensarlo muy bien. Esas cosas que venden, la sopa de letras, los crucigramas. O sea, todo recurso. Toda cosa que haga, que se piense. Rompecabezas. Seguir una receta. Seguir una receta, pero eso hay que hacerlo desde ahora. Desde ahora, claro. No hay que esperarnos a tener estas pérdidas. No, claro que eso hay que hacerlo ahora para que precisamente en la vida adulta mayor, pues ya tengamos toda esta serie de herramientas, ¿no? Porque aún así se nos vienen pérdidas, ¿no? Claro. Pero también quería decir algo que acabas de decir ahorita, pero también hay ganancias, hay sabiduría. Hay sabiduría. ¿No? Y retomando el título del programa del valor de las historias, el valor es muchísimo. Hay que escuchar a los abuelos, hay que escuchar sus consejos, porque están llenos de sabiduría y están llenos de buenas historias, no solamente bonitas que lo son, sino además que nos pueden ayudar con la cotidianidad ¿no? Y nos pueden hacer saber de dónde venimos, quiénes somos, y además hacia dónde vamos y qué queremos, a dónde queremos llegar. Y esto que estás diciendo a mí me hace pensar en algo que me parece fundamental. O sea, no solamente es que nosotros le demos el lugar a los abuelos, sino que los abuelos lo vuelvan a retomar. Porque otra de las cosas que yo he visto en mi práctica profesional es que los adultos empiezan a hacerse a un lado. O sea, de repente, por ejemplo, papás y mamás que me dicen, bueno, es que mis hijos ya son adultos, yo ya no les puedo decir nada. Oye, tú no dejas de ser mamá nunca. Así es. Espérame tantito, ¿no? O sea, y mientras estés viva y mientras estés sana y mientras puedas seguir diciendo, puedes ayudar a ir guiando. O sea, yo creo que también los adultos tenemos que retomar nuestra posición. O sea, exigirla también nosotros, exigir el respeto y decir, oye, me tienes que escuchar, mi palabra vale, lo que yo digo importa y sé lo que estoy diciendo, ¿no? Vamos a ver a Sandy. Sandy, ¿estás por ahí? Hola, pues aquí leyendo historias, escuchando todo lo que dicen también por allá. Nos dice Bere Romano, de mis 4 abuelos solo conocía 3, pero con las narrativas de mi mamá y mis tías llegué a conocer al abuelo que falleció muy joven. Y nos dice que, bueno, que el abuelo paterno no fue muy cercano con ella, no fue muy cercano conmigo ni con mis hermanos. Tengo buenos recuerdos con él. En una ocasión salió de casa, él ya tenía como 80 años, y cuando nos dimos cuenta salimos a buscarlo y al encontrarlo y preguntarle que por qué quería irse, dijo que sentía que ya no servía, que mejor se iba a ir y que obviamente todos en la casa le dijimos que no pensara eso, que era muy importante para nosotros. Mi abuelo falleció un 5 de enero, así que imagínense lo significativo que fue para mi familia por dicha fecha. Yo amo a mi abuelo a pesar de que ya tiene 35 años que falleció y tratamos de difundir sus anécdotas con mi sobrino para que conozca a su bisabuelo por pláticas y por lo que le vamos contando de él. Esto es cierto, ¿no? Cuando te van platicando y sientes que lo conociste o que todavía está muy cercano. Yasmín Reyes en Facebook nos dice, hay que trabajar en eliminar los estereotipos y aceptar que envejecemos y que hay pérdidas en todas las esferas, en todas las áreas. En Twitter, Humberto nos dice, mis abuelos maternos nos dejaron historias maravillosas. Mi abuela paterna solo me enseñó a no sentir amor por ella. Parecía gozar que mi padre me golpeara. Aún así, existo por los 4 y gracias, aunque ya no los tenga. María Dolores en Facebook Live nos dice, es bueno que los abuelos bajemos costumbres y tradiciones a los nietos. Los hijos están muy ocupados en redes sociales, en su teléfono o en su celular. Esto también que cierto es, y cuando un abuelo te platica de los juguetes que usaban, de cómo se entretenían, de cómo se relacionaban, es maravilloso entender cómo ellos vivían y concebían el mundo.
Seguimos esperando sus comentarios a través de todas nuestras redes sociales. Recuerde Facebook, Twitter, tenemos nuestro Instagram, ya están nuestros programas en Spotify y todos también, por supuesto, en YouTube. No sé si tenemos todavía tiempo, díganme o vamos a un corte. Tenemos 40 segunditos para que todavía les alcance a leer. Gracias a todos los que están conectándose en Facebook Live. Nos dice, por amor no permitas la visita de tu hija o tus nietas ahora con el tema del COVID, no lo he permitido, nos dice, pero extraño muchísimo a toda mi familia y he sentido mucha soledad. Este es un gran problema o tema que ha surgido entre los adultos mayores, como mediar entre las visitas y la ayuda que se les puede dar siempre y cuando también cuidemos la salud. También nos hablan mucho de los abuelos jóvenes. Al haber tanto embarazo adolescente, hay abuelos de mi edad, casi 40 y tantos años, así que también se los dejo para que lo retomen. Hay mucha forma de ser abuelos. Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el panorama de la vejez en México y en el mundo? Pues es que al mundo le están saliendo canas. La prevalencia de ancianos va creciendo porque disminuyó la natalidad, ha disminuido la fecundidad en el mundo y en México. Ha aumentado la sobrevivencia de las personas, ahora somos más viejos y mucho más cantidad de viejos. Y se calcula que en los 2050, 1 de cada 4 personas tenga más de 60 años. Somos adultos mayores, no somos ancianos, no somos viejos. De hecho, eso es justamente un estigma, el viejismo. Es como de pronto sentir que ya eres viejo, ya no me puedes aportar nada. Esa es desafortunadamente la idea cultural que hemos venido arrastrando. Son los sobrevivientes ahora de la posguerra, les tocó todo el cambio tecnológico, todo el cambio de apariciones de enfermedades y todo. Están teniendo un nuevo reto, es justamente adaptarse a las nuevas tecnologías. Y están viviendo en familia, pero como aislados. Pero cuando lo necesitamos, sí, entonces sí está ahí el adulto mayor. Ya no los incluimos en la toma de decisiones, pero como acabas de decir, y cuando no me conviene, entonces tú no estás incluido. Y el aislamiento emocional causa más enfermedad y muerte y menos sobrevivencia que el tabaco y la hipertensión juntas. Porque a veces el adulto mayor no se pone triste, el adulto mayor se pone enojado. Y entonces lo que menos quiere es compartir y conectar con el otro. Los niños y los adolescentes se acerquen al adulto mayor justo, porque a final de cuentas es una manera de modelar cómo vaya a ser tratado yo cuando yo esté en ese tiempo y a ellos les toque ser los adultos. Es una cadena de educación que vale la pena empezar a seguir alimentando. No nos digan abuelos, es muy cierto, porque no todos son abuelos. Mejor adulto mayor, porque al final de cuentas es un grupo genérico, amplio, en donde se te está dando inclusión, se te está dando respeto y se te está dando una identidad. El reto es no convertirlos en fantasmas con memoria, no aislarlos en la historia. Planear nuestra vida adulta, nuestra vida de adulto mayor, es fundamental. Yo soy de Tabasco, ¿no? Cuando yo estudiaba ya en la secundaria, la primaria, pues mi abuelito siempre me llevaba en su coche clásico, entonces era como que siempre pues mis amigos veían, cuando veía venir el coche ya sabían que eran por mí, ¿no? Entonces ya decían, no, pues ahí viene tu abuelo. A veces cuando yo iba a la casa de mis abuelitos, mi abuelita me daba mucho cariño y me daba dulcecitos. Pues que ellos siempre iban por mí a la escuela y regresando de la escuela también, pues siempre estaba con ellos toda la tarde y me querían mucho, me daban mucho cariño. Yo viví de chiquita en una ciudad en Veracruz, había playa y mi abuela paterna iba muy seguido a cuidarnos y nos íbamos a la playa todo el día y a ella le encantaba estar así como de muertito en el mar y le encantaba y era una experiencia muy muy padre con ella. Me tocaron unos abuelos bien cariñosos, muy balcón, pero la verdad es que y trato de compartirlo el día de hoy con mis hijos, es que me platicaron muchas cosas bien íntimas de su vida, con mucho detalle, de las cuales pues, he aprendido muchísimo, entonces eso lo aprecio tremendo. Siempre me cuenta sus historias y me cuenta cómo eran los bailes, no sé, pero experiencia pues todos los momentos. Yo he vivido toda la vida con mis abuelos, entonces ellos nos han criado. La mejor experiencia que puede tener es el cariño y el amor que ellos nos dan incondicionalmente. Bueno, pues seguimos aquí platicando sobre los abuelos y me parece como muy importante, bueno, pues empezar a decir
como las cosas, todavía no es el cierre, todavía tenemos un ratito, pero no nos están diciendo mucho, por ejemplo, aquí hay un caso que dice, mi mamá tiene 76 años y mis hermanos quieren hacer un juicio de interdicción porque ella tuvo un problema mental, pero yo la veo perfecta y me da mucha tristeza que mis hermanos consideren que ella ya no puede seguir haciéndose cargo de su vida, ¿no? Nos están diciendo. Muchos que sus abuelos o sus papás murieron ya a los 90, 98, 90, o sea, rango de vida estamos viendo que se está alargando muchísimo. Así es, ¿no? Y la expectativa por ahí va a los 70 y medios y tantos. Yo, ahorita que lo dices así, pues me acuerdo tal cual de mi abuelo. Mi abuelo murió a los 104 años. ¡Wow! ¿No? Entonces él nos platicaba historias de la revolución, ¿no? Cuando estaba en su pueblo y llegaron los revolucionarios y él dice, yo tuve que correr hacia el bosque porque pues yo veía cómo iban cayendo, así me salvé, así la libré y a partir de ahí me tuve que ir a otro poblado y a rehacer mi vida cuando él tenía alrededor de los 20 años. Híjole, impresionante. ¿No? Sí, esas historias que son maravillosas. Ahorita que te estaba escuchando, pienso, dentro de poco ya no vamos a oír historias de la revolución. No, pues desafortunadamente ya son poquitas, ¿no? Pero vamos a escuchar más adelante historias del COVID, seguramente. Sí, eso me tocó vivir eso el ya, COVID. eso ya no sé si nos Pues va a más tocar. bien vamos a escuchar historias de cuando todavía no había internet. Sí, sí. Otra cosa que quiero retomar, fíjate que este comentario que hizo del juicio de interdicción es un tema delicado. Sí. Muy delicado, porque desafortunadamente el estigma de la enfermedad mental sigue generando como injusticias sobre las personas que lo padecen. Claro. Y el no reconocimiento como de pronto ante el juzgado, desafortunadamente ante la ley todavía hay poca claridad de quién es interdicto, quién no, qué requisitos necesitaría para interdicto. O sea, tenemos todavía, nos toca a los psiquiatras ir como permeando hacia la parte judicial, en esta parte, la cuestión legal, para realmente defender, porque desafortunadamente muchos adultos mayores son víctimas de despojo. Sí. Y sin ni más ni nada, el juez determina que efectivamente es incapaz y entonces adiós la protección. Sí, estamos viendo en otros programas, creo que tal vez estuviste tú también invitada, que de repente les quitan sus casas. No. Les quitan las casas. No les dejan manejar sus tarjetas. No le dejan manejar la pensión, por ejemplo. Y entonces muchos abuelos nos llamaban en ese programa y nos decían, es que no sé qué hacer, o sea, ¿quién me puede ayudar? Ahora yo vivo en un cuartito cuando toda la casa era mía y mi nieto me sacó abandonado. Me tiene abandonado, o mi hija o mi hijo, ¿no? Así es. Y sobre todo, por ejemplo, también se da mucho el miedo a cuando hacen testamentos en vida que dicen, te voy a heredar en vida. Y entonces es cuando también se da todo el despojo, porque de pronto, como tú ya firmaste, entonces es donde empiezas a ver como la naturaleza familiar, que a veces es muy complicada y muy compleja, y entonces y muy cruel en ocasiones. O sea, yo, donde laboro yo, me di cuenta que de pronto los hijos y los nietos no son garantía para nada. O sea, realmente es algo que tú tienes que ir construyendo, ir planeando, ir tomando tus consideraciones pertinentes para realmente afianzar tu seguridad. Sí. Porque no sabes, cuando se trata de bienes, la situación familiar se ve complicadísima. Y sabes que, Isabel, eso que dices me parece muy importante, porque justo cuando estamos bien, sanos, jóvenes, es cuando no pensamos en eso, y es justo en ese momento en el que deberíamos de sentarnos a planear, ¿cómo tengo que tener todo resuelto para que el día de mañana a mí no me pase eso? O sea, ¿cómo me protejo yo como adulto joven para cuando yo sea adulto mayor no estar completamente desprotegido? Eduardo. Y también es una tarea del área de salud mental, digo, aprovechando que está aquí el doc, es justamente de armar programa para justamente empezar a hacer como identificación real de los casos que realmente sí ameritan y los casos que son los menos, ¿no? Que son los menos. Eso o es que bien más bien no importante tenemos estadísticas claras, porque justo es un terreno que nos toca. Además, dos cosas. Una es, efectivamente, las familias no son a veces lo que deberían de ser y pensamos, pero también los adultos mayores no siempre son estos sabios, ¿no? Sí, buenos, también. ¿no? Eso decía una de las entrevistadas, dice, esta abuela terrible
que se congratulaba de que mi papá me pegara, por ejemplo. ¿no? Sí, Que no me claro. Entonces, la sabiduría no va ligada tampoco No, con la no, edad. no, a la edad para Eso nada. no es así. Sí. No. También hay no sabios, ¿no? No, es Gente que la sabiduría es gente algo que vas adquiriendo, que vas Eduardo. adquiriendo porque no solamente vives, sino que reflexionas y aprendes de eso que Exacto, vives. claro. No todo mundo, cuando nos vamos siendo grandes, reflexiona y vive, ¿sí? Sobre su vida y aprende sobre de ella. Es Exacto. un acto diferente. Y no toda la gente lo hace. Entonces también los adultos. Y lo otro que decías hace rato sobre, con la edad tenemos derecho también a pensar, etcétera. Pero cuando somos abuelos también hay ciertas normas, ¿no? Que permiten precisamente eso. Y uno de ellos es la norma de no invasión en las funciones, ¿sí? Ser padres de nuestros hijos no nos hace padres de nuestros nietos. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Y entonces tiene que haber una norma, cosas que evitan una serie de problemas es tener esta comunicación clara, una delimitación de funciones, no invasión de funciones, ¿sí? Y una posibilidad, una tercera cosa ahorita que lo estaba diciendo se me fue, pero es esta... Pero a ver, en esto que, mientras recuerdas, en esto que estás diciendo, yo creo Sí. que es de los dos lados. Sí, Te voy a por decir a qué supuesto. me refiero, porque es bien fácil. Hemos oído aquí también muchas veces en el programa de diálogos que dicen, me están dejando a mis nietos, me Así están es. dejando para que yo los Claro. cuide, pero si yo los regaño, entonces a mí me va muy mal. Entonces hay que tener Ya como entendí. mucho cuidado. Sí, claro, porque el otro es precisamente los criterios de educación. Sí. Tiene que haber y de tiempos, tienes razón, de repente nos dejan a los hijos, ¿no? Pues nosotros tenemos una serie de funciones con este nieto. Y de repente llega el padre y Te una de dos, descalifica. o ellos o descalifica, ¿sí? O no toma, se convierten en hijos, Ajá, ¿sí? Y exacto. entonces estos abuelos que son ahora padres de estos nietos y siguen siendo padres de estos hijos, ¿no? Que sobre todo ocurre con el embarazo adolescente, ¿sí? Las madres solteras, que va ocurriendo esta parte. Y lo otro que quería decir es, ahorita que dije las madres solteras, tuve esta experiencia en consulta, ¿no? De algunas, lo vi en 2 o 3 y me llamó la atención, ¿no? Que llegan las madres del trabajo y tengan esta culpa primero por no estar con los tiempos con los hijos, y 2, con esta ansiedad de poderlo tener, de jugar con ellos, etcétera. Y la narración de una de ellas, por ejemplo, dice que llegaba con cosas para entretenerlo, y el niño de repente estaba 5 minutos con las cosas, pero se iba con la abuela. Ayudarle con el tejido, ayudarle a la abuela, ¿no? Viendo telenovela, estando nada más platicando, y ella se desesperaba porque se sentía soslayada en su autoridad y en su autoestima, porque decía, ¿cómo puede estar con ella si es bien aburrido, ¿no? Y yo le llevo cosas. Y ahí aprendí que los adultos mayores nos enseñan a vivir despacito. Y ese Bueno, es pero un es que placer. pero aparte, si tú dejas a tu hijo todo el día Todo el con la tiempo abuela, con esta función, es con la persona que se siente más cercana. O sea, Porque eso así también es ocurre. algo que tienes que entender. Porque además Pero- en la cápsula que nos mostró a este abuelo distante, yo decía, ¿y qué está sintiendo ese nieto? No, también, claro. Porque obviamente él también fue despojado, en un sentido, se puede sentir despojado. Claro. Es algo normal, esperable. Se generan pero así nuevas, es. diferentes dinámicas, ¿no? Claro. Triangulaciones, en donde entonces de repente llega el papá y hay la alianza en el abuelo y el nieto y descalifican al padre en todos los sentidos, ¿no? Pero ahorita que decían, yo quería comentar que decían, les quitan sus bienes materiales, les quitan la pensión, les quitan sus funciones, como decías, Eduardo, ¿no? Y en general les quitan luego la vida, ¿no? Sí. Y les están quitando todo y se vuelven como Les quitan una especie todo. de robots, o de decir, ahora te toca, tú haces esto, tú pones esto, y de repente, ¿dónde están ellos? Pueden incluso haber tenido un plan de vida, un proyecto, pero son despojados literalmente de sus funciones y de su vida, y de repente caen en ciertas dinámicas de triangulación en donde tratan de compensar, pero se arruina más la dinámica en casa. Oye, fíjate, por ejemplo, yo sé de un caso de una abuela que yo adoré, no fue mi abuela, pero casi, ¿no? Y le dejaban a sus nietos, uno de sus hijos, ¿no? Le dejaba a sus nietos. Y ella era de Jalisco. Entonces, decía, en Jalisco, en algunos lugares, hablan con algunas palabras altisonantes, ¿no? Es normal, no era insulto, no era nada. O sea, era su forma de hablar, era una abuela cariñosa, amorosa, ¿no? Y le dejaban a los nietos para cuidar porque se iban a trabajar. Y cuando regresaban,
la regañaban porque los nietos decían esas malas palabras. Y entonces yo les decía, a ver, espérate tantito, entonces no se los dejes. Es que ella tiene que cambiar. No, espérame tantito. O sea, si tú estás dejando a tu hija y a tu hijo con este ser humano y ya lo conoces, o sea, entonces hazte responsable de la decisión que estás tomando, porque me parece muy cruel, ¿no? De repente que es todo esto. O sea, a ver, te lo voy a dejar, pero aparte no te pago, porque es tu obligación porque eres mi mamá, y lo tienes que hacer, pero aparte tienes que cambiar y tienes que hacer y decir y darle de comer lo que yo digo, como yo digo. Se vuelven unas esclavas las abuelas y los abuelos también, por supuesto, ¿no? O sea, ya sé que es una palabra muy fuerte, pero es que de veras así sucede, entonces hay que tener como mucho cuidado. O sea, por eso te digo, de los dos lados, ¿no? De los dos lados hay que ubicar qué es lo que estamos haciendo. Y algo que causa conflicto es precisamente creer que tienen que coincidir dos generaciones diferentes en todo. Son generaciones que son antagónicos en muchos sentidos, los ideales, las palabras, la cultura, etcétera, y pensar que tendrían que coincidir en todo para precisamente resolverlo, ese es un error que causa precisamente los conflictos. Somos diferentes, son diferentes, y entonces sí, normar cómo hacerlo, qué criterios, de qué manera, para que precisamente podamos respetar las diferencias. Otra vez, creo que la gran bondad de la relación de generaciones distintas y distantes es precisamente algo que es el respeto a la diversidad, algo que necesitamos ahora con urgencia, se aprende ahí. La diversidad está solamente en el solo contacto de estas cosas. Yo hablo así, mi época era así, etcétera. Esa es la diversidad. Y lo que aprendemos con los abuelos es eso. Oigan, nos llegó una llamada, dice, por la pandemia no puedo salir a hacer mis compras, por esa razón pido a mi hijo que realicemos mis compras con mi tarjeta del bienestar, solo que él abusa y se compra cosas para su uso personal y me deja casi sin nada. ¿Qué puedo hacer para que no abuse de mí? Mira nada más, qué preguntón. Bueno, pues ¿Qué se te ocurre? Idealmente hubiera sido educarlo para ser respetuoso, pero bueno. Juan, ¿qué nos dices? Bueno, ya si estamos ya en una situación así, desde luego que habría que activar las redes de apoyo. Es decir, buscar los elementos que tengamos a nuestro alrededor. Si tiene más hijos, si tiene a los hermanos ahí, involucrar y a lo que le llamamos en trabajos sociales o activar la red de apoyo. Si no es tu primer círculo a nivel familiar cercano, entonces ya te vas a las instituciones, ¿no? Puede ser el DIF o pueden ser los centros comunitarios cerca de casa donde puedes pedir ayuda precisamente para que te asesoren en este sentido. Y en un último caso, si esto es necesario y si es necesario hay que hacerlo, pues desde luego que hay que llegar a una instancia, es denunciable esto, desde luego, ¿no? Entonces, primero platicar con los que están cerca, ¿no? Platicar con él, platicar con el hijo, a ver qué está pasando, porque poner reglas, ¿no? El diálogo, como decía Eduardo, que es fundamental, dialogar con él. Si esto no se puede arreglar, bueno, buscar involucrar a la familia, a los que están cerca. Claro. Y una de las cosas, a ver, además por esto de la pandemia, exacto. Fíjate que ahorita también está habiendo entrega a domicilio. O sea, también puede ser buscar una opción de lo que está surgiendo ahorita. Ahorita está emergiendo que de pronto en algunos supermercados de tiendas grandes donde aceptan la tarjeta, te están haciendo entrega a domicilio. Sí. Entonces, a lo mejor no necesitas depender de él, sino más bien como buscar tu propio recurso, que de eso también se trata. Eso por un lado, y bueno, hay que decirles también que tengan precaución porque se tardan un día en llevarte esto. Y otra cosa que a mí me gustaría poner sobre la mesa ahorita, que tiene que ver con el miedo, Isabel, porque, si esta es una nueva realidad, ¿no? Y si así vamos a estar viviendo, entonces hay que de veras trabajar con el miedo y con todas las precauciones. Ella puede salir, o sea, a la esquina a comprar su comida, ¿no? O sea, que se ponga su tapabocas, que se ponga sus guantes, que respete la sana distancia y que ella se haga cargo también de ella misma para que no permita que abusen de ella, Por ejemplo, ¿no? yo recuerdo mucho un caso que planteó el doctor López-Gatell en sus conferencias. Yo lo recuerdo mucho que decía una mamá con un niño con discapacidad. Decía, no hay nadie que pueda entrar y no lo puedo dejar con nadie, tiene razón. Y entonces de pronto le dijo eso, cúbrete, hazte un oficio, que vean que definitivamente que tus vecinos firmen de que nadie puede ir contigo, no puedes dejar a nadie con el niño, y entonces ve tú al súper con tu hijo. Y entonces un poco puede aplicar esta cuestión, de pronto que los vecinos le firmen el documento, la señora vive sola, y ella, para que en el súper le den acceso, que hable con el gerente,
y que busque medidas de Exacto. no depender, sobre todo que desafortunadamente cuando depende se puede prestar al abuso. Sí, se puede prestar al abuso. Y hay que poner Y esas... eso es como sí. que justo es Pero como sobrevivir también aventurarte. implica la ayuda de otros. Claro. ¿sí? Sobrevivir Qué vale. es la ayuda de otros. Nadie sobrevive solo. Entonces sí se requiere de esta red de apoyo, de este Pero saber si con no quién hay- y cómo. Si no hay pero buscar, si no hay, hasta esto que entonces, dices del de oficio. apoyo, tu red de apoyo puede ser Puede ser entonces externa, los del súper. claro, Sí, puede ser exacto, externa. claro. La Esa es red de apoyo no importa dónde Pues esté. no. Red El de chiste apoyo. es ayudar. Eso es por un lado. Por otro lado, algo que dijiste que sí creo que es importante decirlo, es que cada vez es más cierta esto de así vamos a vivir. Que esta es una enfermedad que está convirtiendo, según los informes, ¿sí?, en endémica. Esto quiere decir, así como existe la gripe, la influenza, ya, así ocurre, es muy probable que esta enfermedad de este virus también se quede. Que vamos a tardar, igual que con la gripe y la influenza, muchos años en adaptarnos y que sea una enfermedad que no cause las muertes que cause y demás, nos va a durar un buen rato. Vamos a tardar como seres humanos, como humanidad, en adaptarnos a este nuevo virus. Vamos a tardar, así que es cierto, una realidad que nos está obligando a vivir sin miedo. ¿sí? Y buscar estrategias. Pero sí, Claro. con precaución. Perdón, Oigan, más bien- acompáñenme, ahorita regresamos con ustedes. Sandy, adelante, por favor. Hola, Cris. Ay, pues muchas historias que compartirles. Nos dicen aquí en Facebook Live, amo a mis padres, pero me gustaría que entendieran que no quiero educarlos, quiero cuidarlos. También una historia que nos cuenta aquí una mujer. Yo regresé de casa de mis padres luego de una larga separación, muy difícil. Regresé devastada emocional y económicamente. Mis padres cuidaron de mí y a mi hijo. A los años yo planeé irme a mi propia casa, pero mi hijo era adolescente y yo sentí que necesitaba mucho el apoyo de mi padre y nos quedamos. Nuevamente, al tiempo, retomé la idea de irnos, pero mis padres, adultos mayores, y yo tenía a mi hijo ya adolescente, y no lo sentí justo, no era el momento, y era el momento de retribuir un poco de nosotros hacia ellos. Ambos han muerto ya, pero doy gracias a Dios que mi hijo y yo los pudimos acompañar, cuidar y sobre todo disfrutar. Esta historia creo que es la de muchas mujeres que se separan, incluso hombres regresan a casa con los hijos y entonces se construye una nueva forma de vida y de familia. También nos comparten, recuerdo con mucho cariño y amor a la abuela paterna, siempre con sus enseñanzas. Saluda a todos los panelistas, Gloria Aparicio. Nos dicen en Twitter, por aquí, mis abuelos maternos, historias maravillosas, mucho que recordar. Yasmín nos dice, hay que trabajar en eliminar los estereotipos, aceptarnos, aceptar cada día. También otro comentario de Facebook Live, yo soy bisabuela y tengo 59 años, un poco lo que les comentaba sobre cuando en nuestro país hay embarazos adolescentes y hay abuelas y abuelos muy jóvenes. Sí, y aquí es el caso de una bisabuela de 59 años. Dice, por hábito hago crucigramas, consulto internet, veo noticias y programas constructivos como este, nos dice que es un programa que ve, platico las anécdotas de mis dos abuelas y abuelo y es maravilloso llegar a esta etapa. Ahí está un ejemplo de cómo se ha cuidado y cómo vive el día de hoy ser bisabuela muy joven. Esta y otras historias las podemos leer y las podemos contestar y compartir a través de las redes sociales. Los dejo aquí de estar al aire, pero voy a seguir conectada, Cris. Saludos por allá a todos y seguimos en contacto. Gracias a todos por participar. Claro que sí, Sandy, muchísimas gracias. Y sí, qué lindo todos los comentarios. Y nos vemos pronto. Adiós. Bye, bye. Sí, querías decir algo, Isabel, antes de... Ahí se me fue. Yo quiero comentar. Adelante, por favor. Ahorita que decía precisamente en la cápsula, esta parte de, hay mucho, no en todos lados, ni todos, pero sí esta predominancia de ser el adulto mayor el eje, ¿no? Y el cuidador de toda una familia, de todo un espectro. Pero también hoy toca que se dejen cuidar, ¿no? Hoy toca decir así un poquito, a mí siempre me ha tocado ser el cuidador al día, ¿no? De los nietos, de los hijos, etcétera, pero también toca que se dejen cuidar, que permitan que nosotros los podamos consentir un poquito, ¿no? Y que permitan esa entrada afectiva también, que
que muchas veces no se permite. Entonces, sí poner como en la mesa y decir este comentario de que nos den chance a los adultos mayores que los cuidemos, porque nos toca cuidarlos ahorita. También, claro, con el respeto, ¿no?, de lo que estábamos diciendo, por supuesto. Así es, por supuesto. Sí, y bueno, volvía un poco a la cuestión de que, referente a la situación de vamos a vivir sin miedo, más bien es que hay que aprender a vivir con el miedo, justo, porque el miedo también lo que tiene en su función. El miedo, la función que tiene es de proteger, o sea, de pronto es decir, tengo que activar mi alerta para protegerme. Entonces, más que aprender a vivir sin miedo, es a vivir con el miedo, pero que tampoco el miedo te paralice, que el miedo no te deje sin opciones, que esto es a final de cuentas quizás lo que también le pasa a estas personas que de pronto ahorita tienen que depender de alguien más, porque justo también es cierto que hay mucho miedo para las compras electrónicas, por ejemplo, y sin embargo tienes también que aprender a meterte a las páginas para que veas cómo funcionan, y eso son nuevas herramientas y nuevas estrategias que como adulto mayor te debes de dar chance de experimentar, ¿no? Con los cuidados, obviamente, de no proporcionar información bancaria demasiado. Por ejemplo, eso sería lo que los nietos nos pueden ayudar. Que nos podrían ayudar a enseñarnos cómo funciona. Así como ya están saliendo muchos nietos que graban a los abuelitos y los suben a TikTok, ¿no? Por ejemplo, no sé si es marca registrada, pero ya lo dije. Pues así que también les se puedan enseñar. Ahora también es cierto que no todos tienen acceso a internet y no todos tienen WhatsApp. Claro. Pero a final de cuentas también a veces no lo tienen por el miedo a no querer usar la nueva tecnología. Y ahorita es justo la oportunidad de aprendizaje de las nuevas herramientas que tengo. A lo mejor de manera presencial no puedo, pero tengo que empezar también a trabajar en esta vía virtual. Claro. Que a final de cuentas es lo que sigue y es lo que nos va a permitir estar pues seguros en casa en todo el tiempo que dure el coronavirus. Claro, por supuesto. Nosotros, ¿no? La etapa de estar en casa, pero también la etapa inevitable de ir saliendo. ¿sí? ¿De ir qué? De ir saliendo. Sí. Ahorita todavía hay que quedarnos, pero la verdad es que sí va a haber una etapa en la que tendremos que salir, que tendremos que ir aprendiendo a cómo hacerlo. Y yo decía esto sin miedo de lo que les decimos, ¿no? Los nietos decimos, sin miedo, abuelo, pícale, ¿no? Eso es, sin miedo en ese sentido, con toda la precaución. Claro. ¿Sí? Pero ya, bueno. Muchísimas gracias, de veras, se los agradezco mucho. Ya llegamos al final del programa. Gracias a los tres por haber estado aquí, de veras. Y bueno, regresando de este corte vamos a tener a Edgar Serralde Monreal. Él es asesor nacional de desarrollo de programas de aldeas infantiles SOS México, y vamos a hablar con él de, bueno, pues un tema muy interesante, así es que quédate con nosotros. Regresamos de este corte. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y te quiero presentar a Edgar Serralde. Él es psicólogo, promotor comunitario de salud mental y asesor nacional de desarrollo de programas de aldeas infantiles SOS México. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. Oye, ahorita empezamos el tema, nada más quiero decirles que en redes me están diciendo que por qué digo que los de Jalisco usan palabras antisonantes. Ofrezco una disculpa, a veces los programas en vivo hacen que uno se confunda. Sé que eso es una cosa personal, cada persona, no es una región, no es un estado, una disculpa pública, lo digo. Y bueno, quisiera que me dijeras, ¿puedes darnos un breve panorama de lo que ha ocurrido con la infancia durante este periodo de confinamiento? Claro que sí, Cristina. Muchas gracias por la invitación, un placer estar por acá. Bueno, pues el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en México ha estado haciendo un esfuerzo por desglosar algunos datos ante este panorama en el que nos encontramos, y cada semana desglosa también cuál es la cantidad de niñas, niños y adolescentes que lamentablemente han sido confirmados como portadores del virus, y también los fallecimientos, ¿no? Entonces, digamos que ese es el primer elemento de impacto en la infancia y en las adolescencias acerca de ello. Por supuesto, también ante el confinamiento se han incrementado los índices de maltrato hacia las niñas, hacia niños, adolescentes, ¿no? El tema del estar dentro de casa, el distanciamiento social que es necesario para la salud. Sin embargo, pues esto también incrementa otros factores de riesgo, como es la violencia en contra de ellos. Aparte del confinamiento, ¿a qué se debe? O sea, ¿qué está sucediendo en el interior de las familias, de las casas? Bueno,
Los últimos años realmente los indicadores en cuanto al maltrato y la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes no ha disminuido, ¿no? O sea, eso ya no es a causa de la pandemia en realidad o del distanciamiento, sino que es una situación que ya viene de tiempo atrás por cuestiones también de cultura, por cuestiones también de estilos de crianza a través de la violencia y el maltrato, que es en la que yo como adulto cuidador o cuidadora, pues he aprendido, porque así lo aprendí o porque así es como yo considero que es como tengo que educar a mis hijas e hijos. Entonces, pues cuando nos encontramos a un panorama, cuando yo como el cuidador principal no tengo las habilidades y las herramientas, pues de diálogo, de escucha, de empatía, me desespero y bueno, eso va generando también situaciones dentro de casa. Entonces es una situación que también de alguna manera esperable, ¿no? Si los indicadores no disminuyen, sino al contrario van aumentando, ante una situación como la que estamos viviendo, pues se incrementa. Claro, ahora nos estaban también diciendo que tiene una particularidad, porque digamos que sí, por el aislamiento social, sí, el tiempo de convivencia pues es ahora 24/7, ¿no? Y digamos que si bien esos índices de violencia no han disminuido, sino no disminuían antes de la pandemia, sino habían estado aumentando inclusive, los niños y las niñas y los adolescentes tenían un espacio cuando salían de casa en el que se alejaban de esa convivencia violenta y ahora ya no. O sea, sí, ahora están en el mismo espacio con sus violentadores. Entonces, sí, eso está siendo muy grave, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, definitivamente. Se me pasó a comentarte en lo anterior que dentro de los indicadores, los principales agresores, pues está dentro de la familia, como bien lo acabas de expresar. No es criminalizar tampoco a las familias ni a los adultos, pero hay un factor ahí que sigue estando, y definitivamente el no contar con estos espacios, tanto para el adulto como para las mismas niñas, niños y adolescentes, de esparcimiento, de salir, de desahogarse, si me salgo a correr, a caminar o tener otra actividad que en este momento no la puedo hacer. Entonces, definitivamente pues esto va afectando para incrementar la tensión y el estrés también dentro del hogar. Y no tengo esa habilidad y capacidad para poderlo canalizar hacia otro lado, ¿no? Entonces, si estoy enojada, estoy enojado, pues entonces la primera reacción es el grito, es el insulto, es el golpe. Comúnmente así es como sucede. Claro, y como bien dices tú, bueno, es parte de lo que yo considero que es una buena educación, o no sé si considero o me freno a pensar que es una buena educación, pero es lo único que sé hacer. Claro. ¿No? Y entonces creo que es un momento en el que habría que reflexionar. Los niños y las niñas y los adolescentes están siendo aislados, pero al mismo tiempo para su salud, pero al mismo tiempo de sus amigos. Sí, y de los espacios estos que para ellos son importantes. ¿Esto qué consecuencias está teniendo para ellos? Claro. Lo importante sería cuando hay un niño que tiene las posibilidades de poder comunicarse, ¿no? De manera digital, a través de las redes sociales, etcétera, de alguna manera puede mantener el contacto y la comunicación, ¿no? No de forma presencial, por supuesto, sin embargo tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso es importante también mantenerlo por teléfono, por las plataformas que existen para una conexión virtual, etcétera. ¿Qué pasa con aquellas niñas, niños y adolescentes que no tienen acceso, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, ¿no? Se ha hablado mucho que existen estas tecnologías para podernos comunicarnos ante este momento, sin embargo, hay esas infancias y esas adolescencias que no lo pueden hacer. Entonces, esto afecta también a nivel psicológico, ¿no? En una cuestión también de su autoestima, pueden venir eventos también depresivos, en los cuales se sienten completamente solos y solas. Sí, ¿tenemos una idea de qué porcentaje de niños, niñas y adolescentes no tienen acceso
a internet, no tienen una computadora, no tienen tabletas, todo esto que ahora los niños también usan? Claro. No tengo el dato en este momento, pero bueno, lo podríamos recabar para poderlo compartir en otro momento con la audiencia. Claro, pero sí. sí es un número considerable, ¿no? Sí. O sea, sí hay un grupo grande de niños que también eso está provocando problemas justo para que ellos puedan acercarse a sus tareas escolares, a ponerse al día en todo esto que es... Sí, y que va asociado finalmente también a un tema de pobreza o de pobreza extrema, ¿no? Eso no es ningún secreto en nuestro país, existe, y esto pues por supuesto que tiene que ver con esto que me estás preguntando. Entonces, vamos a recabar precisamente para poder dar un dato certero. Claro que sí. Acerca de las tecnologías. Oye, ustedes en Aldeas SOS han señalado que la niñez ha quedado descuidada o invisibilizada durante este periodo. ¿Qué quieren decir con eso? Y ahorita nos dices las acciones que proponen, pero ¿qué quieren decir con esto de que ha quedado descuidada e invisibilizada? Bien, bueno, con base en los datos oficiales, el CIPINA habla acerca de 3 a 4 niñas, niños y adolescentes sufren violencia dentro del hogar. Eso representa un 96%. Entonces es un dato grave, hay que hablarlo porque ha habido pocos espacios en los cuales se habla acerca de la infancia y las adolescencias, ¿no? Por ejemplo, el Día del Niño, cuando se hizo esa transmisión participativa con preguntas directas de los niños y niñas en la conferencia. Sin embargo, se requiere recabar más datos, tener información certera, y finalmente también poder ver qué tipo de acciones son las que requerimos hacer durante la pandemia y posterior a la pandemia, ahora con este regreso o retorno a la nueva normalidad. Finalmente también tenemos que tener diferentes medidas y acciones para la protección y seguridad de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, el visibilizarlo es eso, es poderlo aperturar, poder hacer un llamado solidario y corresponsable también como sociedad civil y también hacia las autoridades, hacia el gobierno, hacer este trabajo conjunto en beneficio del interés superior de la niña, del niño y del adolescente. Ese es principalmente nuestro llamado, y poder estar hablando de estos datos y otros datos más que existen en torno a la infancia y a las adolescencias. ¿Otros datos más refiriéndote a qué? Bueno, por ejemplo, en la deserción escolar, ¿no? ¿Ha aumentado ahorita? Obviamente sí, ¿no? Por la pandemia. Bueno, venía ya elementos también un poquito arrastrando, ¿no? O sea, yo creo que ahorita se encrudece, dada el contexto, sin embargo, ya venimos con anterioridad con este tipo de elementos, ¿no? También se puede estar dando el incremento en algún consumo, por ejemplo, de alguna sustancia o del alcohol, ¿no? Entonces va siendo un escenario multifactorial, ¿no? Entonces, en el cual también finalmente las niñas, niños, si se ven expuestos, así hay un incremento también dentro de sus cuidadores en el consumo de drogas o el consumo de alcohol, esto finalmente pues también a ellos les está afectando. Por supuesto. Y si ellos también lo pueden estar consumiendo, o puede haber un incremento también ante no tener estos apoyos de los que tú hablas, por ejemplo, con sus amistades o con otros familiares, en la escuela, etcétera. Entonces, tengo que encontrar mis propios medios de supervivencia. Claro. Yo estoy segura que algunos papás que nos están viendo y mamás seguramente se están viendo en esta situación, por ejemplo, de ejercer la violencia, pero no es que lo quieran, ¿no? Claro. O sea, no es realmente algo voluntario. A veces es, como estabas tú diciendo, bueno, parte de la educación que traemos y que se ve muy fuertemente reflejada en momentos de crisis. ¿Qué podrían hacer esos papás? ¿Qué les recomiendas? Bueno, actualmente ya se empieza a hablar de otras alternativas. Por ejemplo, en el tema de disciplina, se habla de disciplina positiva, crianza positiva o crianza con cariño. Es decir, aprender nuevas formas y desaprender las que ya teníamos, ¿no? Si yo la forma en la única que conozco es a través de la violencia, necesito desaprender eso y poder aprender estas nuevas alternativas y estas nuevas formas. Existen posibilidades, ¿no? O sea, hay libros, hay teoría, también hay práctica, hay organizaciones que también lo trabajan por medio de talleres o escuela para padres, etcétera. Hay diferentes alternativas. Sin embargo, estas alternativas se quedan
quienes se acercan, por decirlo de alguna forma, son los mejores papás, los que tienen ganas de modificar y se dan cuenta de que algo está mal y quieren cambiarlo. Claro. Sin embargo, no llegamos a estos otros cuidadores adultos, es que en donde está más crítica la situación y ellos no llegan a estas alternativas. Y entonces, bueno, ustedes proponen 4 acciones claves. Sí. ¿Cuáles son? Ok, por un lado es asegurar un entorno seguro y protector durante y posterior a este distanciamiento. ¿Qué quiere y también decir al esto? entorno. Bueno, también es garantizar el acceso a los diferentes servicios de salud y también de educación, ¿no? Okay. Y contar con todos los elementos para la sana distancia, por ejemplo, y evitar los contagios, ¿no? Con todas las medidas de seguridad que, bueno, que hemos estado escuchando y también llevando a cabo durante este periodo. Entonces, a eso se refiere también innovar en cómo vamos a ir dando seguimiento a este tipo de acciones con las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es un gran reto finalmente ante este escenario de cómo se va a ir dando seguimiento y podemos asegurar también, por ejemplo, el acceso a la salud de todas y todos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con asegurar un entorno seguro y protector. La segunda es asegurar un entorno emocional seguro y protector, ¿no? Todavía más difícil, ¿verdad? Exactamente. Hay algunas guías, manuales, algunos cuentos, por ejemplo, que hablan acerca de lo que se puede, las emociones que pueden estar alrededor, que puedo estar sintiendo como niña, niño, adolescente en esta contingencia. Entonces, es promoverlo, es asegurar que esto llegue a la mayoría de las familias, ¿no? Para tener ese acceso y encontrar nuevamente el tema de innovar de cómo llegamos. Si soy un adulto que no sé leer o que no estoy acostumbrado a leer o no tengo acceso a las tecnologías, etcétera, entonces, ¿cuál va a ser la forma de poder hacer llegar esto? En ese tema de asegurar el entorno emocional, hablamos tanto de las niñas, niños, adolescentes, como también de los adultos. Es importantísimo que el adulto, quien cuida, esté bien. Claro. Eso es fundamental, porque si no está bien, definitivamente el resto de los integrantes de la familia no lo van a estar. Es como una cascada de violencia, ¿no? O sea, si el adulto que está cuidando no se siente bien emocionalmente, pues bueno, entonces va en bajada, ¿no? Sí, sí, aunque no se lo diga, sin embargo, en su conducta, en sus acciones, eso se va a notar. Oye, Edgar, estoy oyendo que esto es un reto al cual se están enfrentando ustedes. O sea, me dices todo esto, asegurar un entorno familiar y seguro. O sea, para ustedes es un reto nuevo también, ¿no? Con esta nueva realidad, garantizar un entorno emocional y seguro. O sea, están en el proceso de buscar las herramientas para acercarse. Sí. Algunas ya las han encontrado, algunas cosas ya las están poniendo en práctica. Sí, por ejemplo, bueno, en el caso de aldeas infantiles, nosotros trabajamos con base en una política de protección infantil y juvenil y tenemos diferentes protocolos de abordaje, de acción, tanto para la prevención como la conciencia y también para poder responder oportunamente y eficazmente ante situaciones o casos de desprotección. Entonces, tenemos algunas guías, algunas herramientas también para nosotros como herramientas de trabajo, pero que también estamos en toda la disposición de poderlas compartir en este tema que estamos hablando. Cuando hablamos de asegurar, nosotros hacemos este trabajo dentro de nuestro grupo meta, ¿no? Okay. Pero por supuesto que queremos llegar más allá, porque consideramos que esto es importante que se conozca y que se esté implementando. Entonces, por eso el llamado es, hagámoslo en conjunto. Claro. Nosotros somos coadyuvantes, ¿no? Sin embargo, sí exhortamos a que las autoridades asuman esta obligatoriedad que se tiene para la defensa y la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Importantísimo. El tercero tenemos aquí es promover que los adultos garanticen esos entornos seguros y protectores. Así es. Bueno, lo habíamos estado un poquito abordando ya. Aquí nos referimos más a que el adulto sea consciente de su rol que tiene como el primer garante de estos derechos, de todos los derechos de una niña, de un niño, de adolescente. ¿Qué quiere decir la palabra garante para los que no lo conocen? Que es el que está obligado a defender y promover esos derechos, okay, ¿no? Entonces,
y es su primer contacto de referencia. Entonces, y es en donde está el mayor riesgo, como lo hemos también conversado, ¿no? Claro. Porque es donde se violentan más los derechos. Entonces, a eso nos referimos, que realmente el adulto se dé cuenta de la importancia de ese rol, porque esta niña, este niño, este adolescente en algún momento se convertirá en un adulto y también puede ser aquel que protege y cuida, si tiene hijos, hijas, o si tiene sobrinos o a su comunidad. Entonces, es una tarea fundamental, primordial, el hecho de yo darme cuenta que tengo esa importancia dentro de mi tarea y de mi rol, mucho más allá de solamente educar, sino si hablamos ya de todos los derechos, entonces ahí se trata. Por supuesto que no es nada más yo como adulto o como el padre, madre o el cuidador quien tengo esa obligatoriedad. Necesito el soporte de las autoridades, del gobierno y también de la misma sociedad civil. ¿No? Ese es lo más importante también para nosotros. ¿Qué tipo de acciones? En este tercer punto, bueno, desde el entrenamiento, la capacitación, la formación en los adultos de este tipo de roles, de conocer estilos de crianza diferentes, el autocuidado, por ejemplo, que lo mencionábamos hace un momento. También están haciendo guías para ellos, por ejemplo, que ellos pueden tener acceso, porque hay veces que no es que no quieras, es que no sabes cómo. Claro. O sea, nosotros podemos proponer aquí una crianza amorosa, como tú estabas diciendo, una forma diferente de acercarte, sobre todo darte cuenta que sí te corresponde el cuidado de ese niño, esa niña y ese adolescente. Claro. ¿Cómo hay unas guías? Sí, nosotros hemos, digamos, adecuado ya ciertos de estos protocolos que yo te compartía, con los que trabajamos, pero también tratando de poderlos socializar y compartir también a la sociedad en general. Entonces, la próxima semana estaríamos nosotros ya en condiciones de poder, va a haber una rueda de prensa, estar atentos para esta fecha y poderles compartir también de qué manera lo van a poder ustedes tener acceso a estas guías. Son específicamente 2 guías, una es en primeros auxilios psicológicos. Son guías muy prácticas y también muy sencillas, en que cualquier adulto, cualquier persona puede entenderlo y puede aplicarlo, que eso es lo más importante. Y la segunda guía tiene que ver con la prevención del maltrato y violencia dentro del hogar, en contra de niñas, niños y adolescentes. Entonces, estas guías ya estamos afinando los últimos detalles, pero ya están prácticamente listas para poderlas compartir con todas y con todos. ¿Va a ser digital? Sí, digital. Y van a ser gratuitas. Exactamente, sí, totalmente gratuitas. Para que las puedan bajar. Vamos a poner, por supuesto, todos los datos donde pueden... Les pasaríamos el enlace, por supuesto. Sí, por supuesto, en las redes de diálogos vamos a poner todo el enlace para que puedan, por supuesto, accesar. Y bueno, el cuarto es incluir a niñas, niños y adolescentes en la vida de estos entornos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es la participación real, activa de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Realmente los espacios participativos en donde ellas y ellos estén opinando, pero no nada más que estén opinando, sino que realmente se tomen en cuenta en todos los ámbitos que tienen que ver con sus vidas, pues su voz. Entonces, para nosotros es importante que en todo en este proceso no hagamos esto desde los adultos solamente, desde lo que yo creo como el profesional o el especialista, que es lo mejor. Tenemos que bajar con ellas y con ellos y escucharles, ¿no? Ellos tienen muchas cosas que decir, muchas propuestas, también por supuesto en lo que no están de acuerdo, y eso también lo tenemos que escuchar. En esto no me gusta, esto no me parece, ¿no? Que me digan a mí como el adulto, no me gusta que me pegues, no me gusta que me golpees, no me gusta que no me bajes de tonto, de burro, etcétera. Entonces desde ahí, pero nosotros los adultos realmente ahí sí garantizar que su voz sea escuchada. Entonces, por ejemplo, ahora con este retorno a la nueva normalidad, bueno, sería muy bueno también saber qué es lo que ellos les gustaría, qué están pensando, qué han vivido durante este distanciamiento, qué les gustaría que hubiera ahora, que no lo hemos hecho antes, y que finalmente yo estoy seguro que ellas y ellos están en la mejor disposición, porque así me ha pasado en espacios de participación con niñas, niños y adolescentes, en donde van a ser los primeros felices de querer estar participando, involucrándose y tomando las riendas.
¿Cuáles son las voces que escuchas tú que ellos dicen en voz alta? O sea, ¿qué frases dicen? ¿Cuáles son sus peticiones? Ya. Bueno, es tener espacios en los cuales ellos puedan crear diferentes dinámicas, ¿no?, de comunicación. No se sienten escuchados. Ese es el principal que yo he detectado en los últimos años, ¿no?, en los últimos 3 años, por ejemplo, que no se sienten tomados en cuenta y lo único que están pidiendo es que me gustaría que me escucharan. O porque a mí me tachan de que soy el relajiento, el que no le gusta la escuela o el que solamente se quiere salir de casa. Bueno, tengo otros intereses también, pero no me escuchan, no me siento que me tomen absolutamente en cuenta. Ese es el principal elemento que yo he detectado desde este trabajo que hago, y me parece que no debería ser tan difícil. Claro. No es difícil, bueno, no es imposible, tal vez es un poco difícil. Me parece muy interesante todo lo que ustedes están proponiendo aquí en Aldeas SOS. Me parece interesantísimo estas 4 propuestas y qué bueno que viniste hoy a compartirlas con nosotros para que todos los papás lo sepan. Vamos a poner las redes para que ustedes tengan acceso a todo esto y puedan consultar estas guías que creo que son fundamentales y muy importantes. Muchísimas gracias. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla.